Buenas a todos y bienvenidos a Ramen para Dos, la web líder del mundo del manga y el anime. Y bueno, como os dijimos en el anterior directo, vamos a tener hoy un directo muy chulo y muy potente, además con la colaboración de Teatrónime, que lo están retransmitiendo también ellos, lo estamos retransmitiendo desde aquí y en su cuenta de Twitch, así que un saludo a ambos chats, que tengo abiertos los dos chats para que hagáis las preguntas al invitado. Y bueno, tengo que presentar al invitado, ¿no? Luis Posada, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros, con la web líder, ¿has dicho? La Fantástico. web líder, sí. O eso pensamos, o eso nos dicen, ¿no? Pues entonces, adelante, por supuesto. Y bueno, para quien sea un poco nuevo en estos directos o no sepa quién es Luis, es actor de doblaje, por supuesto, y segurísimo que lo habéis escuchado en muchísimas pelis, porque es... A ver, tengo aquí la lista porque son muchas cosas. Bueno, Eres la voz habitual de Johnny Depp, de Jim Carrey, y además has hecho ahí cosillas con Disney, porque estuviste doblando a Quasimodo. Eso me ha hecho especial ilusión, ojo, soy muy disneyera. Buena película, ¿eh? Sí, la banda sonora para mí de las mejores. Luego vamos a hablar, no nos vamos a adelantar. Vale, perfecto. Y también has hecho algo de anime. Poquitas cosas, pero vamos a hablar de ellas, que perfecto. Hay cosas para hacer, para hablar. Y una de ellas que, bueno, a lo mejor todos han sido un poco más, igual no lo conoce mucha gente y tal, pero bueno, has estado en Candy Candy, has estado en Devilman, has estado en Monster y has estado en Tokyo Babylon. Aparte de otras. Alguna otra también. Alguna otra, sí. Luego hacemos ahí... Sí, luego ya repasamos si quieres. Luego ¿no? hacemos un repaso, vamos así por bloques. Sí, muy bien. Y bueno, después de esta presentación, decir a ambos chats, de Teatrónime y de Ramen, que podéis hacer las preguntas que consideréis y yo se las paso también a Luis para que nos las conteste. Y bueno, también un poco tener paciencia, que hoy son dos chats, soy yo sola y no sé cómo me voy a apañar, pero bueno. Estás tú sola ante el peligro, ¿eh? Estoy sola ante el peligro, totalmente, bien, sí. Bien. Y bueno, para quien sea habitual de este tipo de directos de doblaje y tal, sabéis cómo hacemos el repaso, ¿no? Y bueno, ya le he dicho a Luis que prepare anécdotas y prepare curiosidades, es que me gusta mucho. De acuerdo, pues lo que salga, lo que surja. Vale, pues yo creo que ya vamos a empezar después de esta presentación bien chula que ha quedado. Fantástico. Pues voy con la primera pregunta. A ver. ¿Cómo decidiste ser actor de voz? Muy bien, buena pregunta para empezar, ¿eh? Pues mira, la verdad es que esto ya lo conocí de bien pequeñito, porque tuvimos la suerte, mis hermanos y yo, de nacer ya en el seno de una familia que ya se dedicaba a ello. Mis padres se conocieron haciendo radioteatro en los años 50, 60, Radio España, Barcelona, formaban parte de la plantilla escénica de aquellas plantillas de radioteatro tan famosas de la época, y de allí, junto con otros muchos compañeros de diferentes emisoras también, pues eran los que nutrían un poco al censo de doblaje de la época. Eran actores de voz acostumbrados a interpretar delante de micrófonos, ¿no? Y nosotros de pequeños, en casa, somos 5 hermanos, aunque solo 2 de ellos nos dedicamos directamente como actores de doblaje. Luego tengo otra hermana que también se dedica al tema de producción y mis 2 hermanos mayores que son maestros, que sus caminos fueron por otro lado, pero de pequeños ya asistíamos a convocatorias de doblaje, pudimos tener la suerte de asistir a doblajes de películas míticas como la original La Guerra de las Galaxias, antes de que fuera Star Wars, viendo allí cómo doblaban. Mi padre doblaba Obi-Wan Kenobi, original, el mayor, será Alec Guinness, y bueno, pues lo llevábamos un poco en la sangre, en cierto modo. En casa, pues igual que en otros hogares, a lo mejor se tocaban otros temas, pues en casa era habitual la lectura, era habitual recitar, se leía mucha poesía, se leía muchísima novela y sobre todo, pues recitábamos en voz alta, grabábamos en aquellos antiguos cassettes, cintas de cassette de los Philips, de las grabadoras Philips, y bueno, pues era una cosa que flotaba, ¿no?
la palabra dicha, ¿no? El arte de hablar y de decir, y de los juegos de palabras, y de una cosa, poder expresar una cosa, depende cómo la digas, o depende cómo la digas, puede ser otra. Bueno, un poco ese tipo de juegos que a lo mejor en otros hogares pues se practican, depende un poco de lo que conocen y dominan más, pues en casa eso estaba allí, flotando, ¿no? Con lo cual, aunque no lo pensáramos de pequeños que nos íbamos a dedicar a esto porque éramos muy, muy tímidos nosotros, luego, por azares de la vida, pues acabó convirtiéndose en nuestra profesión. Uh-huh. Y no sé si hay alguna técnica que te costase más aprender o que dijeras, jolín, no la termino de dominar del todo. Sí, hay muchas cosas difíciles, Quizá personalmente a mí de las que más me costó y me llevó años, tranquilamente, fue la de reír a carcajadas. Es muy difícil hacerlo haciendo una risa que no es la tuya, además, ¿no? Y también depende de un poco qué tipo de personalidad tengas. Si tú ya de forma natural pues ya tienes una risa estentórea, ya tienes una risa franca, abierta y grande, pues supongo que no te es difícil, pero la gente más tímida, que ríe más para adentro, ¿no? Que se lo guarda más, que es menos de pues eso, esa técnica, y sobre todo para doblar, adaptarte a esa manera sincopada en que un actor está riendo, pues fue una de las cosas que más me costó, realmente, sí, no es fácil, ¿no? Luego también hay que aprender a llorar, también hay que aprender a toser, sincronizándolo con las toses del actor. Hay muchas cosas que requieren una técnica específica, ¿eh? Uh-huh. ¿Y ha habido alguna secuencia de alguna película o algunas secuencias que digas, jolín, es que no termino de pillarle o me cuesta un poco más o has tenido que estar un poco más ahí pendiente? Sí. Sobre todo lo relacionaría mucho con Jim Carrey. El actor Jim Carrey es un actor muy exigente a la hora de doblar porque es muy bueno y lo lleva todo normalmente hasta unos extremos bastante épicos. Y entonces conseguir llenar un poco a ese señor actuando en su salsa y gritando, riendo, llorando, con esa expresión de goma, ¿no? Que parece que con la máscara parecía que simplemente llevaba un maquillaje y 4 efectitos más, pero el resto es solo él, ¿no? Pues sí, la verdad es que podría nombrar muchas de las películas de Jim Carrey, pero posiblemente La Máscara sea uno de los ejemplos más claros donde descubrí que ahí había otra vida, había otro camino. Llevaba ya unos cuantos años doblando y no conocía ese tipo de papeles tan difíciles, ¿no? Y fue descubrir, a partir de esta película, me abrieron una puerta de algo que se visualizaba más allá, que ni imaginaba que existiera, ¿eh? Uh-huh. Pues mira, precisamente te iba a preguntar un poco más adelante, pero te iba a preguntar precisamente por Jim Carrey, porque pues mira, adelante con él. No, es más o menos lo que más he estado diciendo. ¿Cómo te preparabas para ese papel? Porque al ser tan expresivo, tan abierto, que está todo el rato como hablando en exclamación. Sí, todo es como a lo bestia, ¿no? Todo es muy histriónico. Entiendo que luego haya gente que disfrute mucho con sus películas y gente que no las soporta, ¿no? Porque es un tipo también de acting, un tipo de interpretación, un tipo de cine, la mayoría de sus películas, que realmente es muy, muy, muy exagerado, ¿no? Todo. En doblaje tenemos un hándicap muy importante y es que normalmente no podemos preparar nunca las películas. Hay muy pocas veces, en muy pocas ocasiones te han dejado ir a un pase de una película antes antes de que existiera un poco toda la paranoia de Internet y los teléfonos móviles y un poco el miedo a que se expandan las cosas, se sepan antes de tiempo, o sea, esa confidencialidad tan cerrada que tenemos ahora, pues no hay posibilidad de poder ver los productos antes porque todo el mundo tiene mucho miedo de que se puedan piratear y de que se vean antes de tiempo. Antes sí que había algunas películas fuertes, grandotas, que te dejaban en VHS, te lo dejaban llevar a casa y vértelo en tu casa tranquilamente, como mínimo, para ver toda la película y ver un poco de qué iba el personaje. En DVD, en los tiempos del DVD también todavía se permitía algunas veces, pero ya te digo, la aparición de Internet, un poco las redes sociales, todo esto fue como una cerradura enorme para la profesión, y eso significa que vas a las convocatorias con poquísima información,
A lo mejor, en el mejor de los casos, pues te has podido ver el tráiler, si ya corre un tráiler por internet o si ya existe algún tipo de información, las páginas como IMDb o estas que puedes consultar algún dato sobre la película, si es que consigues el título de la película y saber lo que vas a doblar, que a veces simplemente te dan los días y las horas y no sabes ni lo que vas a hacer y te lo encuentras sobre la marcha. Es una de las grandes dificultades que diferencian en la interpretación de doblaje con otras disciplinas interpretativas, como podría ser televisión, teatro, cine, en las cuales hay una preparación del personaje, hay un día de lectura con el director, en el cual se va poco a poco, te vas empapando de qué es lo que quiere el director, cómo vas a crear, qué vida le vas a dar, cómo va a ser ese personaje. En doblaje ya está creado, la película ya está hecha, la serie ya está hecha y tú tienes que imitar eso hecho lo máximo posible para engancharte a esa expresión, a los movimientos, esa voz que encaje con ese rostro y necesitas tener todo muy automatizado, tener todos los recursos interpretativos al alcance de la mano. En cuestión de segundos tienes que ser capaz de emular cualquier cosa que esté haciendo el actor al cual vas a doblar en pantalla, ¿no? Si tienes que reír, si tienes que llorar, si tienes que estar enfadado, si tienes que estar muriéndote, si tienes que... Cualquier cosa, en cuestión de segundos te tienes que enchufar y hacerlo y copiar un trabajo que ya está hecho. Uh-huh. Y en el momento que vas allí a doblar, uh-huh. ¿Cuál es tu procedimiento? ¿Cuántas veces ves la secuencia? ¿Cómo te preparas para darle voz? Y luego uh-huh. el momento de darle voz. Depende un poco de la dificultad de la película o de la serie y del personaje, ¿no? La parte buena de haber descubierto personajes, como te explicaba, a partir de la máscara, es que desde ese momento empecé a descubrir nuevos registros que yo no sabía que tenía, nuevas formas de soltar mi voz, de matices diferentes, o sea, descubrí un mundo de personajes difíciles que hasta entonces no había tocado, solo había estado doblando pues, a los jovencitos, adolescentes, universitarios, típicos de película americana, con problemas de pareja, de grupo, películas de acción, un poquito, pero ese tipo de personajes te enseña muchas cosas, pero a la vez, no voy a decir que te encasilla, pero un poco como que ya desde ese momento parece ya que te especializa en hacer personajes difíciles, ¿no? Por el motivo que sea, no todos tienen que ser como Jim Carrey, pero sí hay otro tipo de personajes, hay mucho psicópata, hay muchos personajes oscuros o que hablan de forma diferente, rara, entonces parece que un poco a partir de ese momento se te encarrila a personajes complicados, ¿no? Que no sean fáciles de hacer, ¿no? Con lo cual, la mayoría de trabajos que acostumbro a hacer suelen ser no fáciles, ¿no? Ya protagonistas sencillitos que no tienen mucha complicación, pues no, supongo que recurren a otra gente y entonces a mí me guardan para cosas un poco más difíciles. Eso significa que son secuencias difíciles, que son los takes difíciles, que son los fragmentos con los cuales nosotros repartimos la película para doblar, de aproximadamente pues unos 20 o 30 segundos, por así decirlo, y depende de la dificultad. No tengo una mecánica exacta y certera. Por ejemplo, mi hermano José, muy excelente actor de doblaje también, él sí que tiene una mecánica mucho más directa, ¿no? Él acostumbra a ensayarlo 3 veces, escuchando la versión original, un ensayo sin sonido y a continuación graba. Y la mayoría de las veces, con ese procedimiento, ya le sale la primera, ¿no? Yo depende. Si es una cosa que no es muy complicada, es una cosa cortita y la veo rápido, pues a lo mejor con 1 o 2 pases de verlo ya puedo grabar directamente. Y sin embargo, pues en otras ocasiones, personajes como la máscara o otro tipo de cosas difíciles, pues puedo verme el take 3, 4, 5 veces, 6, 7, las que sean. También es cierto que en los doblajes para cine acostumbra haber más tranquilidad, que todo hay un ritmo un poco más pausado, los presupuestos también son más grandes, con lo cual se permite un trabajo un poquito más artesanal, ¿no? Y todo lo que es doblaje que no sea cinematográfico, que sea para plataformas, televisión, Blu-ray, DVD, etcétera, etcétera, pues acostumbra a ser... el ritmo suele ser mucho más trepidante y entonces la inercia siempre te lleva un poco. Yo intento mantener siempre mis tempos, ¿no? Si un take no lo tengo a punto para grabar, no lo grabo, por mucha prisa que pueda haber o por lo que sea, hasta que no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Yo siempre digo que el momento de que se pone la roja, que para nosotros no se enciende la luz roja en la sala, significa que grabamos, tiene que haber una hoja de ruta, tienes que saber qué vas a hacer, tienes que tener muy claro qué vas a hacer. Si es un sí o un gesto o una risa, una cosa cortita y fácil, pues es sencillo. Si es una cosa muy complicada, con muchos cambios de voz y momentos que se le ve, no se le ve, aquí se le ve a medias, aquí se le ve de espaldas y aquí se le ve desde arriba, pues eso tienes que tenerlo muy claro. Grabamos la roja, sé lo que tengo que hacer. Luego, saldrá o no, depende de la habilidad del momento, ¿no? Pero tienes que tener claro qué es lo que quieres ejecutar. Uh-huh.
¿Y qué personajes o qué tipo de personajes más bien te gusta o te gustaría doblar? De personalidad. Hombre, me hubiera encantado en su momento, esto ya lo he contado alguna vez, me hubiera encantado en su momento poder doblar al Obi-Wan Kenobi joven, por ejemplo, cuando se le repartió a Ewan McGregor para la trilogía precuela de la Guerra de las Galaxias y las primeras Star Wars. Me hubiera encantado hacer ese papel como homenaje al que ya había hecho mi padre, pero no doblaba ni he doblado nunca a Ewan McGregor, con lo cual, después de hacer pruebas de voz que pidieron en su momento para estas grandes películas, aunque tú seas la voz habitual de algún actor, acostumbran a pedir siempre pruebas de voz porque lo quieren escuchar en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Hicieron pruebas de voz y no me cogieron para ese papel, pero me hubiera encantado, y hay muchos actores muy buenos, algunos de los que dobla mi propio hermano José, por ejemplo, que sería, me encantaría también poder doblarlos. Un personaje como el Deadpool este que hace, a mí me lo pasaría bomba, yo también, pero bueno, a él le queda tan bien que la verdad es que ya sería por puro egoísmo mío personal, ¿eh? ¿Y alguna vez te ha pasado de ir a la sala a doblar y ver la escena o conocer incluso ya el personaje y sugerir un cambio, decir, o decir, se dobla así, o igual aquí tendría que decir esto, no sé, sugerir algún cambio, aunque luego se haya llevado a cabo o no? Hay ocasiones y ocasiones. Dijéramos que en general, sobre todo los doblajes cinematográficos, que yo en mi vida profesional siempre yo he intentado darle prioridad un poco, siempre he disfrutado mucho más con las películas de cine, acostumbran a tener ya los diálogos, han pasado ya muchos filtros y han sido adaptados y ajustados, como sabes, pues de la traducción pura y dura de los diálogos de la película hay que hacer el proceso de adaptación y ajuste, no solo encajarlo para que encaje bien en tu idioma, sino además resolver todos los juegos de palabras, resolver todas las cosas que rimen, cualquier referencia cultural o social que aquí no se conozca, pues adaptarlo a algo que aquí sí que se conozca, etcétera, etcétera. Acostumbra ya a tener, sobre todo los de cine y los de grandes producciones, acostumbran a llegar ya muy supervisados, con lo cual cualquier cambio a todo el mundo tiembla un poco, ¿no? Oye, podríamos cambiar, oye, déjalo, no toques nada, que esto ya está aprobado, con lo cual vamos para adelante, ¿no? Sí que es verdad que siempre hay esta posibilidad de decir, oye, ¿qué te parece esta frase? ¿Qué te parece? Normalmente los directores, directoras de doblaje acostumbran a dejar un poco siempre ese punto de en sala, acabar de decidir si hay alguna cosa que encaja mejor que lo que ya tenían preparado. Si es para mejorar, ¿por qué no? En casos concretos de películas de Jim Carrey, pues también pues hay cosas que a veces, pues pequeñas morcillitas que a ti te hacen más gracia o que propones y que, bueno, que a veces gustan más, pero ya te digo, eso pasa más a lo mejor en series de televisión, en productos que no tienen tanta presión en ese sentido del cliente y que hay más permisividad a la hora de improvisar un poquito, ¿no? Pero bueno, en general el trabajo del doblaje acostumbra a ser un trabajo muy medido, muy preparado y con poco índice de improvisación, ¿eh? Sí, es lo que me suelen decir prácticamente todos, pero digo, bueno, no sé, pues si has tenido alguna experiencia o algo, pues mira. Pues sí, me recuerdo, no sé, por ponerte algún ejemplo, pues de película de Jim Carrey, ahora no recuerdo cuál debía ser, pero recuerdo algún en lugar de un por supuesto, un por supuestísimo, ¿no? Tonterías, cositas que dices, bueno, que salen un poco, a lo mejor en algún ensayo, hace más gracia, dices, pues mira, es una tontería, no cambia nada, no estás cambiando ni siquiera el sentido de la expresión, pero pues le das un poco, te ayuda a hacer quizá esas caras o esas expresiones a veces acabar de llenar al personaje, ¿no? Pero bueno, debe haber muchas más, seguro. Y bueno, como hemos dicho, eres voz habitual de varios actores muy importantes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo llevas eso? Porque tampoco es muy habitual que una misma persona lleve a tantos actores. No, es una cosa rara. De hecho, a ver, no te diría que es una anomalía, pero sí, de hecho el doblaje es una anomalía en sí, ¿no? O sea, no deja de ser pues la sustitución de la voz de un actor que ha hecho su papel por la voz de otro actor en otro país que lo que hace es cambiar el idioma. Hacemos una traducción interpretada realmente, ¿no? Pero sí, es raro. Lo que pasa es que hay que tener cierta habilidad para poder hacerlo. Hay actores maravillosos actores de doblaje que no cambian su registro, que tienen unas voces estupendas, súper microfónicas, que suenan muy bien, que digan lo que digan,
te lo crees, que si te están haciendo publicidad y te ofrecen comprar lo que sea, tú irías corriendo a la calle a comprarlo en ese momento solo por escuchar esa voz. Y es cierto, tiene una capacidad de seducción que no tienen otras. Y sin embargo, no hay un cambio en su registro, ¿no? Sin embargo, cuando te adaptas a hacer, sobre todo este tipo de personajes un poco tan exagerados como los que han acabado tocando, dijéramos, pues claro, tienes que buscar cambios de registro. Sigue siendo tu voz. Si tú después las coges y las analizas y las pones una detrás de otra, y coges un trocito de una película del Jack Sparrow, coges un trocito de película del DiCaprio de Titanic, o coges un trocito de película de Jim Carrey, y los pones juntos, dirás, hombre, pues sí que es la misma voz, es verdad, ¿no? Sin embargo, si tú lo ves por separado, la actitud del personaje es tan diferente y un poco el registro de la voz también, pero sobre todo la postura, incluso la que pones cuando estás doblando, ¿no? Intentas cambiar incluso la colocación de la voz, de la mandíbula, ¿no? Un poquito buscas imitar, emular al máximo como están hablando y vas cambiando de registro. Y intentas que no tenga nada que ver cuando estás haciendo de Capitán Jack Sparrow, si no os importa. Si fuera un sueño, habría ron. Pues yo que sé, un DiCaprio de Titanic, del que han pasado ya 25 años al menos de esa película, pero que te podía decir, siempre llevo todo cuanto necesito, aire en mis pulmones y unas hojas de papel en blanco. Intentas buscar un poco la manera de hablar de cada uno, o ya, que alguien me detenga, chispeante, ¿no? De la máscara, por ejemplo, ¿no? Buscas maneras diferentes de mover la boca, de colocarte, y ojalá pudiéramos sobrevivir solo doblando a un solo actor. Eso sería maravilloso. Cada actor de Hollywood tendría su propia voz, ninguna repetiría, pero claro, me temo que el mercado no permite que con una película al año o cada 2 años, ojalá pudiéramos vivir de solo doblar a un solo actor. ¿Y cómo es eso de que la gente piense en un personaje o un actor? Bueno, un actor, en una película más bien, que piensen en el actor y enseguida digan, Jim Carrey tiene esta voz, o Jack Sparrow tiene esta voz, tiene este tono, o cualquier otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sientes? Hay gente que tiene una habilidad especial para eso, y en cambio hay mucha gente que no se da cuenta, que incluso me felicitan por películas que yo no he doblado, ¿no? Porque como saben que normalmente doblo a ese actor, no hay ningún actor que siempre haya tenido la misma voz. Y en el caso concreto por ejemplo, de Leonardo DiCaprio, por poner un ejemplo, pues acostumbramos a repartirnoslo con David Robles, maravilloso compañero que lo hace fantásticamente. Depende de la distribuidora, pues lo dobla él en Madrid, o depende de la distribuidora, pues lo doblo yo en Barcelona. Coexisten un poco las dos voces, la gente ya se ha acostumbrado a que tanto una voz como otra funcionan bien, y a veces, pues bueno, compañeros míos o familiares míos me han felicitado por alguna película que ha doblado David, por ejemplo, ¿no? Yo se lo agradezco y pienso, bueno, ya se lo transmitiré. Pero bueno, hay quien tiene un oído muy fino y lo pilla todo, y realmente incluso te dice, tú saliste en esta película, y piensas, yo en esa película no participé, no me acuerdo, y al final te lo acaban demostrando, vas a mirar la ficha de la película y tal, y dices, pues sí, señor. Hay gente que sabe más que nosotros mismos de los papeles que hemos doblado, ¿no? El doblaje en sí tiene algo especial que hace que al que le gusta muchísimo, muchísimo, un poco como lo que hablábamos antes de Jim Carrey, ¿no? Que o le amas o le odias un poquito, pues el doblaje tiene un poco este poder de atracción, de que son unas voces que nos hemos ido colando un poco en vuestras casas. En el caso de gente más joven, pues como tú, pues ya de pequeños ya habéis estado escuchando nuestras voces en las películas, entonces nos hemos convertido un poco como unos familiares, ¿no? Lejanos, que hemos estado ya hablando con vosotros, transmitiendo emociones, tocando la fibra en algunos momentos, haciendo reír, haciendo llorar, provocando cosas dentro, ¿no? La voz humana tiene un poquito ese interruptor, ¿no? Ese clic que hace que te llegue, ¿no? Que te haga vibrar por dentro, ¿no? Pues te voy a contar algo que me ha pasado antes, porque para prepararme el directo y tal, pues he estado mirando tu ficha de doblaje, porque sí, conozco varios, pero digo, bueno, voy a buscar un poco más. Y claro, yo no sabía que habías doblado a Quasimodo. Y Quasimodo es que la fui a ver al cine de pequeña y la tengo en VHS, la tengo en DVD, es parte de mi infancia. Entonces, me pongo a pensar y empiezo a comparar la voz con Jack Sparrow, con Jim Carrey, y digo, es que sí, pero que le das otro tono. Sí, pero no. Sí, también, a ver, tengamos en cuenta que hay muchas de estas películas que, como te decía antes, tienen ya muchos años, Y entonces mi voz también ha ido creciendo y ha ido madurando. También es verdad que ahora
seguramente me costaría volver a doblar, por ejemplo, Titanic, sin ir más lejos, y mucho más el Jorobado, porque tienen unas voces más jóvenes, más limpias, más aguditas, ¿no? Pero aún así, no es solo ya un tema de que la voz esté un poco más grave, un poco más rasposa, un poco más gastada, cosa de la edad que le vamos a hacer, sino es saber ponerse un poco en la tesitura del personaje, ¿no? Saber disfrazarte suficientemente del personaje y eso, y meterte en su piel. Tú tienes que elegir un poco qué es lo que vas a hacer, ¿no? Qué voz tiene que salir de ti, ¿no? Los actores somos unos mentirosos. Es la esencia del actor. Ser un mentiroso y ser otra persona que no eres tú. Seguramente es lo más difícil de un actor que te hagan interpretar tu propio papel, ¿no? Sé tú mismo, ¿no? Es cuando más nos descolocamos. Quizá por eso el tema de este tipo de entrevistas y cosas así, pues nos cuestan más. Me sería mucho más fácil estar haciendo ahora de Jack Sparrow o de La Máscara todo el rato que estar haciendo un poco de mí. Pero sí, yo la recuerdo con mucho cariño esa película, porque era un personaje ingenuo, transparente, honesto, limpio, no podía evitar, incluso cuando se enfadaba, es que no daba ningún miedo, ¿no? Tenía un físico que, tal como explica la novela original, pues lógicamente sí que imponía respeto pues por la deformidad del personaje, pero sin embargo era la bondad personificada, ¿no? Y bueno, para mí pues es un orgullo que alguien pensara en mí y eligiera en mi voz, que también hubo pruebas de voz, eligieran de mi voz para hacer ese personaje que era todo sinceridad, ¿no? Que es un poco lo más difícil, ¿no? Con lo cual guardo un recuerdo muy cariñoso de esa película. Es que también contrasta porque tú piensas en Quasimodo y piensas en una voz, o sea, su voz es dulce, es como muy medida, muy así, como muy tímido. Pero sí. Es que de esa época es La Máscara también, más o menos. Pocos más o menos. Es que yo también era pequeña cuando vi La Máscara. Entonces, pues sé sí. que por ahí están. Hay que buscar otro registro, hay que buscar otra cosa. Entonces, ahí viene un poco la gracia. Hay existe toda la parte técnica en la cual, como te explicaba, a partir de La Máscara empecé a descubrir cosas que ni sabía que podía hacer. Y entonces, pues, buscas sonidos diferentes, intentas ver hasta dónde alcanzan los graves de tu voz y hasta dónde llegan los más agudos, incluso hablando así. Intentas jugar, intentas saber qué sonidos, buscas un poco todo lo que con tu voz puedes hacer, ¿no? Y te puede servir, ¿no? Pero por otro lado también existe pues ese punto de que hay que saber ser absolutamente minimalista y transparente cuando la ocasión lo requiere, ¿no? Con lo cual, pues he tenido que ser capaz cuando las circunstancias lo han requerido, pues de hacer la locura de La Máscara, ¿no? ¡Démosle marcha a este local! ¡Que alguien me detenga! A llegar a una cosa tan minimalista como la campaña de publicidad que durante muchos años, seguramente, ahora ya no, pero estuvisteis escuchando el ¿te gusta conducir? Que era el tono más neutro y átono y más simple que tenías que hacer, ¿no? Con lo cual has de ser capaz de alcanzar. Cuantos más extremos y cuanto más amplio sea el abanico de registros que puedas ofrecer, pues más posibilidades de trabajo tienes. Y así he tenido un poco la suerte de poder hacer personajes muy diferentes, pues por eso intentar adaptarme a personalidades diferentes, a sonidos diferentes, a energías diferentes. Seguramente la palabra energía, la palabra intensidad, es una palabra muy importante en el doblaje, ¿no? Porque te marca un poco la potencia y cómo tienes que medir, ¿no? Hasta dónde tienes que llegar o dónde te tienes que quedar, ¿no? Con tu personaje, y eso es algo que recibes, porque es un trabajo que ya está hecho, y a la vez tú tienes que recogerlo y plasmarlo. Si es un personaje con mucha energía, luego podrá hablar con un tono de voz o gritar más o menos, pero tienes que capturar esa esencia, ¿no? Esa energía que digo yo, ¿no? Uh-huh. Hablas de cambiar energías, de mimetizarte con el personaje y bueno, Jim Carrey sí que lo lleva a extremos, pero por ejemplo Johnny Depp también es muy de transmitir diferentes energías. O sea, ves que hay algo que no está bien, pero tiene partes calmadas, tiene partes de que se desfoga bien, o sea, que también hay que tener ahí cierto tacto para en un mismo personaje estar de una forma y luego de otra, totalmente diferente. Sí, además es un actor con un carisma muy especial, más allá de la energía. Hay actores que llenan la pantalla, ¿no? Totalmente, que los ves aparecer en un primer plano y ¡guau! Parece que
salgan incluso, ¿no? Se proyecten más allá de la pantalla, ¿no? Y Johnny Depp tiene ese ángel, ¿no? Esa cosa que la cámara le adora, ¿no? Como ocurre también en el mundo del doblaje con los micrófonos, ¿no? Hay voces que los micrófonos se enamoran de ellas y voces que a lo mejor suenan muy bien en la vida real y en cambio delante de un micrófono pierden todo ese brillo, ¿no? Porque si no lo recoge la máquina, como no lo recoge una cámara, pues eso se queda ahí, ¿no? Y Johnny Depp tiene esa capacidad de que con muy pequeñas cosas, es verdad que hay que hacer muchos cambios, como tú bien dices, ¿no? Pero en mi caso concreto, cuando lo comparo con Jim Carrey, para mí eso sí que son cambios, ¿no? Lo que de Jim Carrey es ser capaz de ir de extremo a extremo, pero a lo bestia, ¿no? Comparado con eso, Johnny Depp, por mucho que extrovertido que pueda ser y por muy tímido, siempre está dentro de un rango que con poquitas cosas, con pequeñas pinceladas, y a cada personaje le da una pincelada diferente más allá de los cambios físicos que siempre le ha gustado hacer, ¿no? De maquillarse y de peinados y de colores y etcétera, etcétera. Pero tiene busca pequeños tics, pequeños movimientos, pequeños gestos que los convierte como en marca de la casa de ese personaje, ¿no? Y parece mentira que pueda tener tantos diferentes, ¿no? Que pueda haber creado tantos personajes diferentes. Ya solo los que ha hecho con Tim Burton ya es una colección en sí misma. Añádele pues todos los Piratas del Caribe y el otro tipo de producciones. Ha hecho también bastantes cosas de cine independiente, sobre todo cuando estuvo viviendo en París y le gustaba alejarse un poco también de la industria de Hollywood y hacer otro tipo de proyectos más pequeños y que a él le gustaban más. Pero es capaz, es lo que te digo, de que con poquitas cosas definir muy bien, diferenciar muy bien los personajes. Y eso es un talento especial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Johnny Depp es muy expresivo, Jim Carrey también. ¿Has cogido gestos de ellos trasladándotelos a ti para doblar? Y decir, jolín, es que estoy haciendo el tonto. No, de todos te quedan cosas. Es un poco, bueno, lo he comentado alguna vez, que esto siempre hay una fina línea en la cual ya no sabes, ¿no? De tu manera de ser y de expresarte y de hablar. No sabes qué cosas has ido robando. Todos robamos cosas, me imagino, porque todos hemos aprendido a hablar pues oyendo a nuestros padres, oyendo a nuestra familia, luego a nuestros amigos. Todos queriendo o sin querer nos mimetizamos de otras cosas o robamos tonitos o sonrisitas o maneras de explicar una cosa que oímos de aquí y de allá, con lo cual yo seguro que he sido contaminado, entre comillas, ¿no? Con muchas maneras de hacer de personajes a los que he doblado y a la vez yo he contaminado también, por así decir, a personajes a los cuales también les aporto parte de mi personalidad al hablar, porque en el fondo cuando tú estás haciendo un doblaje estás haciendo una traducción y una traducción siempre implica una adaptación, un pequeño cambio. No vas a poder decir lo mismo que está diciendo él en el mismo idioma y con el mismo tono, porque entonces el doblaje sería un absurdo, ¿no? Tienes que hacer una adaptación y trasladarlo al público de tu país, al público que entiende tu idioma y dárselo con esa pequeña modificación que si algo tiene que denotar calidez, transmitir calidez, pues la persona que te escuche en tu idioma reciba esa calidez de forma más directa que a lo mejor si lo oye en otro idioma, que no siempre es el inglés. Nos encontramos con todo el cine asiático, con todo, tú ya sabes, ¿no? En el mundo del anime, etcétera, etcétera, que hay maneras de hablar mucho más abruptas, ¿no? La manera asiática es mucho más seca y parando las frases a lo mejor de unas formas muy diferentes a como lo hacemos nosotros, ¿no? Con lo cual, al hacer esa adaptación, tú haces un pequeño cambio. No sé qué partes de Luis tienen los actores a los que doblo y qué partes de los actores a los que doblo tengo yo. Está todo ahí un poquito mezclado, imagino, ¿no? Bueno, me vas a tener que afinar un pelín más, ¿eh? ¿Qué te has llevado de actores, actores, sí, a ti? ¿Qué te has llevado que dices, jolín, tengo una parte de este personaje en mí? Pues es que sería difícil, pero de todo, seguro. Principalmente pues de los más icónicos, ¿no? Que son un poco los Capitán Jack Sparrow, dentro de todos los personajes de Johnny Depp, es quizá el más famoso o el que más ha marcado un poco, también por la forma de ser, que no fue fácil de principio, porque ya no tenían muy claro ni cómo había actuado Johnny Depp en la primera película de Piratas del Caribe. Tenían mucho miedo a ese pirata que él había creado, de la misma forma que también tenían mucho miedo a ver cómo lo doblábamos y qué pasaba con todas esas cosas raras que hacía, que no era el pirata que ellos se habían esperado en un principio, ¿no? Con lo cual ese fue un proceso que tampoco fue fácil. Pero sí, me imagino que la facilidad tanto de Johnny Depp como sobre todo la de Jim Carrey de poder subir y bajar la voz, de hacer un poco esas montañas rusas con la voz, pues una vez aprendes a hacerlo, pues
me gusta también utilizarlo en mi vida privada, por así decirlo, ¿no? Si soy capaz de subir arriba y luego bajar muy abajo, pues cuando estoy haciendo broma, cuando estoy explicando alguna historia, ¿por qué no lo voy a utilizar? Sí, 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 esas cosas se te quedan y una vez aprendes a hacerlas, una de las grandes partes perversas del doblaje es que todas esas grandes frases icónicas de películas que luego salen muchas veces y nosotros las hacemos una vez. Las ensayamos en 2 o 3 pases, 4, 5, si es una cosa muy complicada, grabas y si ya está bien te dicen, perfecto, siguiente. Olvidas lo que has hecho y te pones a hacer otra. Esa frase ya no la dirás nunca más. Seguramente la oirás muchas veces o la dirás, pues yo qué sé, pues en tu familia, en tu casa, tus amigos o en algún sitio, pero ya no se vuelve a hacer más. No es como una obra de teatro que cuando ya la tienes perfecta, ya entonces te vas de gira y la puedes ir haciendo y vamos, vas a disfrutar de esa obra todas las veces que la hagas, ¿no? Porque ya sale sola, ya tengo los tonos, ya tengo la duración de las frases. En doblaje es todo lo contrario. En cuanto la tienes, vale, perfecto, bórrala y empieza a memorizar el siguiente, ¿no? O sea que es un mundo también con sus partes oscuras, ¿eh? ¿Y qué frases, en plural, te han gustado a ti especialmente? No tienen por qué ser las típicas de esta persona dice esto. Una que te haya gustado especialmente por lo que sea. Hombre, la verdad es que dentro de esto que he explicado ahora también me ha incluido que memorizas y desmemorizas, memorizas y desmemorizas, grabas y borras, grabas y borras, grabas y borras, con lo cual hay muchísimas frases que a no ser que luego las escuches varias veces o un día te la apuntes tú en tu agenda personal, la has dicho, la has disfrutado mientras la decías, has pensado, ¡guau! ¡Qué pedazo frase más buena! Y luego ya no es que a los 2 días, es que al día siguiente ya la intentas recordar y ya no te viene, ¿no? Pero sí, hay la icónica de Jack Sparrow, que sí que es de las conocidas, pero que realmente siempre me ha gustado porque creo que en el fondo define un poco no solo al mundo de los actores también, ¿no? A la personalidad de los actores, sino a gente a lo mejor como vosotros, ¿no? Que tenéis vuestra propia brújula y sabéis a dónde queréis ir, que no siempre va a señalar el norte, como explican en las películas de Jack Sparrow, ¿no? Y es la que describe a la perla negra, ¿no? Vamos allá, donde queremos. En eso consiste una embarcación, ¿lo sabías? Porque un barco no es solo una quilla, un casco, una cubierta y unas velas. Lo que es una nave, lo que la perla negra representa, es la libertad. Y es un poco el sentido de esa frase el que me gusta, ¿no? Que cada uno tiene su horizonte, tiene su concepto, su concepción de la libertad, de la felicidad, ¿no? Qué bonito. ¿No? Qué bonito, me gusta mucho eso, ¿eh? Me alegro. Bueno, vamos a pasar a cosas un poco más, no tan de personajes. Vale. Me gustaría saber cómo te preparas para los diferentes papeles, si haces ejercicios, si tomas alguna cosa especial, cómo te cuidas la voz. Bueno, ahora más por una cuestión ya de la edad y porque afortunadamente con el cambio de los tiempos, yo como llevo muchos años haciendo esto, pues recuerdo todavía como si fuera ayer, por suerte no fue ayer, cómo fumábamos en las salas, que mal tratábamos nuestras voces. Por suerte eso ya hace mucho tiempo que ya no existe, ya no se puede hacer y ya también por suerte hace mucho tiempo que dejé el hábito de fumar. Pero no creas que practico muchas más cosas más allá de intentar beber siempre. Siempre llevo la botellita de agua, más sobre todo cuando estoy trabajando, intento hidratar siempre las cuerdas vocales, mantenerlas húmedas, que no se sequen, sobre todo en épocas como estas, ¿no? En las cuales vamos un poco de resfriado, en gripe, de tos, en mocos y que vamos un poquito sufriendo también, pues como cualquier otro ser humano, las molestias de los resfriados, pues intentar hidratar la voz y mantenerla siempre con agua buena. En mi caso, con el agua del tiempo, ¿no? Sin que esté fría, porque a mí no me acaba de sentar bien las bebidas frías, a mis cuerdas vocales no les acaban de sentar bien. Y nada, pues calentar un poco la voz, quizá camino del estudio antes de llegar a trabajar, pues ir haciendo pequeños ejercicios, encontrar un poco el punto de voz, pero no soy de los que han aprendido técnicas vocales. Hay compañeros que sí, que han dedicado más tiempo a practicar pues clases de canto, aunque no sea para cantar, que los hay que cantan muy bien, evidentemente, no es mi caso, pero que ayudan a lo mejor a mantener un poco la voz. Yo he sido mucho más autodidacta y de lanzarme. Soy un poco
con los años cada vez más, pero dosifico poco, menos de lo que debería, ¿no? Con lo cual, si hay una secuencia en la cual el actor está gritando y está gritando a lo bestia de verdad porque cae desde un acantilado, grito y grito y grito, y si lo ensayo 6 veces, grito las 6 veces a tono, y eso es un desgaste que debería medir, ¿no? Que ahora ya con el tiempo, poco a poco voy aprendiendo a guardar, decir, no, vamos a medir, voy a estudiar técnicamente qué es lo que tengo que hacer, pero gritar, voy a gritar un momento antes de grabar para que el técnico de sonido pueda valorar hasta dónde tiene que calcular dónde va a ir el fader, pero reservo las cosas más difíciles o que más desgastan la voz para el momento de grabar, ¿no? Pero más allá de eso no te puedo explicar muchas más técnicas, sinceramente. ¿Qué es más difícil? ¿Grabar dibujos, anime o personas? Bueno, hay quien está más especializado en unas cosas y en otras. Yo me he especializado mucho más, como te decía antes, a lo largo del tiempo, ya desde joven. Ya siempre he preferido muchas veces perder días de trabajo a la espera de si llegaba pues un doblaje para una película de estreno en cines, ¿no? de salas de cine, y prefería pues quizá no pillar alguna serie o alguna cosa que me hubiera facilitado seguramente pues más beneficios económicos y un trabajo más continuado, pero sin embargo luego si estaba liado y comprometido con alguna serie, pues igual cuando llegaba tal película o aquella otra película, pues igual no hubiera podido estar disponible para hacerlo y hoy por hoy no estaría doblando a lo mejor a esos personajes, ¿no? O sea que yo he apostado siempre un poco por lo que era el doblaje cinematográfico, y creo que es un poco más difícil, sí, yo diría que ofrece un poco más de dificultad porque te exige más matices. Los personajes cinematográficos tienen, y sobre todo los buenos actores, tienen más cambios de expresión, tienen más movimientos faciales, movimientos corporales mínimos que te están dando pistas de dónde tienes que colocar ese tono, que te ayudan sobre todo a pequeños matices, a hilar más fino en momentos más concretos. En anime, en la animación en general, aunque ha cambiado mucho con los años, está claro, pero en el anime concretamente parece que todos los estados de ánimo son como más exagerados, ¿no? Se pasa de una cosa muy enfadada a una cosa muy dulce, de extremo a extremo, ¿no? Con menos gradaciones intermedias, ¿no? No siempre es así, hay de todo, por supuesto, estoy generalizando. Para mí es más difícil un buen doblaje cinematográfico, sobre todo de actores dramáticos que tienen muchos recursos, ¿no? Y que con pequeños cambios de volumen o de tono, o un pequeño gesto, pues te hacen decir las cosas de una manera o de otra. Para mí es más difícil el doblaje de actores de imagen cuando estamos hablando de nivel alto, de actores de primera categoría. Pero el doblaje es difícil, todo él. O sea que en el fondo es difícil y es fácil a la vez. Una vez aprendes la técnica y tienes claro qué es lo que tienes que hacer, la hoja de ruta que yo decía antes de ponerte a grabar, pues tienes claro, esto lo tengo que correr, esto lo tengo que estirar, tienes que encajarlo en la boca, con lo cual tienes que estar haciendo siempre un poco de trampas con el diálogo que tienes preparado, esto tengo que subirlo más, esto lo bajo más. Es dominar un poco esas técnicas y, por supuesto, es difícil llegar a hacerlo, pero una vez las dominas, pues es relativamente fácil, hay que dejarse llevar, entonces ya puedes concentrarte mucho más en realmente cómo quieres decir esa frase, qué pequeño cambio puedes hacer, si puedes conseguir un día en una película dar un tono que no has dado nunca antes, ¿no? Que siempre es un poco ese reto cuando llevas pues 40 años doblando, ¿no? Decir, uy, seré capaz un día de hacer un pequeño cambio en esa frase. Bueno, ahí están nuestros pequeños retos. Ahora no te escucho. No sé si yo he hecho algo o... Ah, sí. Yo te escucho, sí. Para que la gente me escuche, solo se le ha Pues caído la nada, conexión, tomó el relevo durante unos minutos hasta que vuelva. bienvenido. La verdad es que especialmente interesante las diferencias, ¿no? Porque muchas Ujú, veces pensamos, ¿no? Que la caricatura a veces es como más exagerada, ¿no? Y permite posiblemente como esos cambios más bruscos. Pero ujú, es curioso donde a veces encontrar matices
es menos perceptible, ¿no? En términos Todo depende de... del tipo de actor que seas, ¿no? Un poco de la preparación que tengas o de qué es lo que tú también te hace disfrutar realmente. Nosotros, en la parte que tengo también un poco más de formación, que también imparto clases de doblaje y juntamente con Jordi Brau y Óscar Barberán tenemos los estudios Polfor y ahí también impartimos formación. Utilizamos normalmente la animación, tanto el anime como la animación estándar de diferentes épocas, más un poco como iniciación para que, sobre todo la gente con menos preparación, se suelte, se deje ir, ¿no? Coja el disfraz y payasee un poco más, entre comillas, o sea, como más exagerado todo, ¿no? Y sin embargo, luego, la actuación mucho más lineal de una película británica, por ejemplo, ¿no? Depende qué tipo de producto tengas. Hay, evidentemente, que doblando actores también los vas a encontrar de todo tipo, ¿no? Pero muchas veces tienes que recurrir más a ti y a tus tonos íntimos, personales, como explicábamos antes, que es más difícil seguramente, ¿no? Decir dar un te quiero, ¿no? De verdad, que suene, que a ti te ha llegado del actor original y que tú en ese momento quieres reproducir también para que el que escuche luego la película escuche ese te quiero y se crea que de verdad ha salido del corazón, ¿no? Y eso nos cuesta mucho más, es un te quiero que yo lo guardaría pues para decírselo a mis familiares íntimos, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, ¿no? A mis hermanos. Y, sin embargo, parece que te estás como desnudando más, ¿no? Cuando estás dando ese tono. Eso en anime también ocurre. Es evidente que hay momentos en los cuales también el momento de sinceridad también tiene que surgir. Pero también, como ya tenemos una versión original hecha con esos tonos tan orientales, ¿no? Que acostumbran a ser más bruscos y más secos, ¿no? Y sobre todo esa manera de separar las frases, de decir que a nosotros nos obliga a decirlo un poco a golpes, ¿no? Es otro tipo de actuación. Y las dos son difíciles, ¿eh? Pero yo personalmente creo que es más fácil para un actor hacer el loco, dejarte ir, hacer el payaso, soltarte mucho más. Te disfrazas, ¿no? El disfraz es completo, te tapas la cara por completo. Sería el equivalente a decir, no, me disfrazo del todo y la gente ya no sabe ni quién soy, porque estoy haciendo una voz tan bestia que ya mira, estoy totalmente oculto, ¿no? Mientras que cuando haces una actuación mucho más medida, mesurada, mucho más controlada, pues necesitas también dar matices más pequeños y ser mucho más sincero, ¿no? En muchas ocasiones. Me da curiosidad lo que comentabas, ¿no? De impartir clases, porque es muy diferente trabajar que enseñar, ¿no? Hay gente que se le da muy bien trabajar y se le da muy difícil, o sea, se le hace muy difícil enseñar o viceversa incluso, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Cuáles son los consejos que soléis dar, ¿no? De manera un poco general a esa gente que quiere adentrarse en el mundo del doblaje? Esta gente que va a la escuela, que me imagino con una emoción y con una ilusión casi desbordante. ¿Cuáles son los primeros consejos que suelen recibir? Pues mira, te diré que como profesor también se aprende, ¿eh? O sea, que el llegar a saber dar clases y el llegar a expresar, a dar forma, a construir cómo voy a explicar ahora delante de estos chicos, de estas chicas, cómo hago esto si nunca me había planteado cómo lo hacía. Simplemente lo he hecho, lo he empezado a hacer y me sale. Y ahora cuéntaselo para que lo sepan hacer ellos, ¿no? Entonces tienes que verbalizar, tienes que estudiar un poco qué es aquello que tú estabas haciendo y que no habías concretado de ninguna manera. Y esa fase también es muy enriquecedora para nosotros, ¿no? Porque con el tiempo, y ahora ya son años de ir impartiendo clases, vas aprendiendo a expresarte mucho mejor y a saber esas cosas que han salido de forma espontánea o intuitiva, a saber realmente cómo intentar facilitarlas, ¿no? Para que los demás también las puedan hacer. Básicamente, el principal problema yo creo que nos encontramos muchas veces con gente que quiere formarse en doblaje es que no todo el mundo es consciente de que somos actores y actrices, ¿no? Con lo cual hace falta o una preparación previa o una formación intuitiva o simplemente tener madera, que se ha dicho toda la vida, ¿no? Tener algo, tener ya de forma natural que te surja espontáneamente pues esa habilidad para poder hacer otros papeles que no seas tú. Y hay mucha gente que piensa que el doblaje es simplemente pues llegar, poner la voz e incluso el tema de sincronizar, ¿no? Es decir, bueno, yo lo grabo y luego ya lo pondrán. No. Eso, vamos a hacerlo, lo tienes que sincronizar en boca y a la vez que estás haciendo todo eso, tienes que interpretarlo, tienes que ser capaz de reír, de llorar, de hacer de una persona más mayor, de hacer de una persona más joven, una serie de cosas que muchas veces encontramos que la gente no viene mentalizada de ello, ¿no? Más que nada que ni se lo ha planteado, ¿no? Pero si tuviera que dar unos consejos básicos,
pues creo que transmitiría. En el fondo, lo que estamos haciendo no hemos descubierto tampoco la sopa de ajo, ni venimos a enseñar nada que no lleve muchos años haciéndose, ¿no? Pero estamos intentando transmitir esa forma artesanal que tuvimos nuestra generación de aprender con aquellos grandes que venían del mundo de la radio, como explicaba antes, con aquellas voces impresionantes y con unos actores con una personalidad y unas voces arrolladoras, pues intentar transmitir un poco lo que nosotros vivimos, trasladándolo a las generaciones modernas. Y una de las primeras cosas que me dijeron cuando yo empecé, el señor Alberto Trifol, cuando empecé en los estudios Q-Telever, era que necesitaba tener mimetismo, porque tenía que saber adaptarme a un personaje que ya estaba construido y yo tenía que copiar o imitar. Tenía que tener retentiva, porque a pesar de que tenemos el guión delante, tenemos que estar mirando la pantalla. No podemos estar leyendo y esperar que solo con hecho de leerlo ya encaje solo en los labios de los actores a los que doblamos. Tenemos que memorizar muchas frases y, como explicaba antes, desmemorizarlas después para poder memorizar el siguiente take. El proceso es tan rápido que te obliga a ir añadiendo información al disco duro y borrándola, añadiendo y borrándola. Mimetismo, retentiva y ritmo, sentido del ritmo. Tienes que ser capaz de imitar cómo han dicho esa frase, pues yo tengo que decirla ahora cambiando de idioma, con otro texto, que es el texto en nuestro propio idioma, pero tengo que mantener esa forma de decir la frase y esas pausas, esos silencios, o si ha corrido mucho tengo que correr, donde no corre tengo que frenar. O sea, ese sentido del ritmo tienes que tenerlo de forma natural. Una parte de ese mimetismo, retentiva y ritmo, tienes que tenerlo desarrollado o prepararte para desarrollarlo. Y a partir de ahí, la técnica del doblaje, pues es un poco como decía antes, no es más que saber imitar, saber cómo vas a decir ese tono, qué volumen le vas a dar, qué tono le vas a dar, qué intensidad, qué energía tiene ese personaje, y luego esta frase la tengo que estirar, la tengo que correr, estirar, correr, o esta me va perfecta. Y a partir de ahí es la técnica de hacer varias cosas a la vez, pues como conducir un coche o como muchas otras cosas que seguramente son mucho más difíciles técnicamente que hacer que el doblaje. Lo difícil es tenerlo todo a mano y saber hacerlo todo a la vez. Pues ya he vuelto. Bienvenida de nuevo. He vuelto, que se me ha caído el internet y pues ahora estoy con los datos, así que ahora no se me va a caer nada. Bueno, pues ya lo tienes todo a mano, fantástico. Y nada, darle las gracias a mi compañero Alejo, que está siempre al pie del cañón. El pobre se ha tenido que poner. Ahí está. Ahí está él perfectamente, hemos seguido la conversación. No sé si te la has perdido o no, pero bueno, no, es que iba un poco por donde habíamos dejado, ¿eh? Lo gracioso es que estaba en la sala con vosotros, pero por lo visto no me veíais. Ni en el chat tampoco, en el Twitch y tal tampoco, pero vosotros tampoco en la sala. No, y yo digo, verte ni oírte ni nada, habías desaparecido. Ya, no, ya, porque Alejo estaba ahí preguntando y digo, ¿por qué sigue preguntando si estoy aquí? Y ya le he escrito, le está escribiendo, dice, es que no está. Digo, bueno, soy el fantasma, estaba de incógnito en la sala. Os estaba viendo, os estaba escuchando, pero vosotros... Guiándonos, ¿no? Vale, perfecto. Pero ahí nada, estamos. Ya está solucionado. Y en el chat han dejado un par de preguntillas que te voy a trasladar y que me parecen también muy interesantes. Venga, vamos a ver. Aprovecho y digo que por el chat de Teatrónime también podéis preguntar lo que queráis, que también os estoy leyendo y os estoy contestando también. Perfecto. A ver. Pues tú dirás. Pues mira, la primera pregunta la lanza Sakura-chan y te quiere saber qué personaje, ya sea de imagen real o animación, has disfrutado poniéndole la voz. Bueno, muchísimos. Para decirte uno que no digo habitualmente, porque claro, podía decir Capitán Jack Sparrow, podía decir... Pero uno que es de una película de animación, no es anime, pero era una película de animación, era Rango, en donde era un camaleón, que era un actor que se encuentra perdido en el desierto del western americano y allí tiene que sobrevivir entre tíos muy duros y se inventa todo un personaje. Y disfruté mucho con esa película. Era un homenaje a las grandes películas de western de toda la historia, de las cuales yo de joven también había sido muy fan. Con mi hermano nos habíamos tragado dobles sesiones de todo este tipo de películas cuando éramos chavales y las habíamos disfrutado mucho. Entonces, poder emular un poco con aquellos doblajes también de no debiste cruzar el Mississippi, forastero, ¿eh? Maneras de hablar que ahora ya no se utiliza, pero que entonces se declamaban, pues me gustó poder un poco desempolvar este tipo de forma de hablar para llenar al personaje y aparte, pues eso, en el fondo era un
un actor, un camaleón, que lo que quería era ser un actor shakespeariano y acababa metido pues, en una aventura del oeste inesperada y inventándose quién quería ser, quién tenía que ser en cada momento, ¿no? Rango, buena película, muy recomendable además. Sí, sí, me suena, no la he visto, pero me suena de que también se estrenó hace bastante tiempo, también era pequeña. También eras pequeña, bueno, no tanto, esta ha de ser del 2000 poco seguramente, ¿eh? Sí. Señor Ninja te pregunta, ¿qué actor te gustaría doblar? ¿Qué actor me gustaría doblar? Pues hay muchos actores muy buenos que no doblo y que a los cuales me gustaría doblar. Algunos de ellos, como decía antes, ya los dobla mi hermano José, con lo cual no le voy ahora a querer envidiar ningún otro. Ya le había dicho el Ryan Reynolds de Deadpool, pero no sé, Brad Pitt, por ejemplo, en el cual solo tuve ocasión de doblar, creo que en la película 12 monos. Me hubiera gustado ser la voz habitual de Brad Pitt o de Keanu Reeves, por ejemplo, que también tuve ocasión de doblarle en la película de Drácula, pero que no soy para nada la voz habitual de ese actor. O sea que son dos actores con un carisma especial que me hubiera encantado poder doblar, por supuesto. Sí, sí. Y tirando por ahí, ¿qué voz y qué personaje has escuchado tú de otros doblajes, otras películas, y dices, jolín, es que le encaja genial, actor o actriz? Algo que te diga, jolín, es que me impacta lo bien que encaja esto. Sí, hombre. En el caso de actor te podría decir, yo qué sé, pues mi compañero y amigo y socio Jordi Brau, por ejemplo, que es una voz que es que no me puedo imaginar a un actor como Tom Hanks o como Tom Cruise o el fallecido Robin Williams, por poner tres ejemplos. No me puedo imaginar a ninguno de estos tres actores sin su voz, que evidentemente hay películas que son sin su voz, porque como decía antes, no hay ninguna voz que siempre se asocie directamente con un solo actor de doblaje, un actor con una voz de doblaje. Siempre ha habido cambios y cosas, pero es una voz tan icónica que es que no se engancha a esos personajes como un guante. Y en el caso femenino, pues tendría que hacer seguramente hablar de Nuria Mediavilla, ¿no? La voz de Kate Winslet o Kate Blanchett o Uma Thurman, que es que realmente es que se engancha tanto la voz a esa persona, a esa expresión, que para mí son casos maravillosos. También podríamos hablar, pues yo qué sé, pues del Robert Downey Jr., por ejemplo, con Juan Antonio Bernal, ¿no? O Kiefer Sutherland, también lo dobla Juan Antonio Bernal, o el mítico Aragorn de la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Que también es la voz habitual. Bernal, Juan Antonio, de este actor, yo creo que se enganchan. Es que hay voces que creo que quedan incluso mejores que su auténtica voz original, ¿eh? Es así. Bueno, ahora vamos a volver a ti otra vez. Venga. Esta pregunta nunca la he hecho, así que vas a ser el primerito. Venga. ¿Alguna vez te ha pasado de ir a doblar una película y luego verla a posteriori y decir, yo me pensaba que era otra cosa diferente, o pensaba que iban a ir por otro lado los tiros, o a pesar de que hayas estado ahí, que te haya sorprendido de alguna forma esa película? Muy buena esta, ¿eh? Muy buena pregunta. Alguna habrá, a ver si caigo en alguna que realmente haya cambiado. Bueno, de hecho, me sorprendió bastante una de Jim Carrey y Kate Winslet, precisamente, que doblamos también con Nuria Mediavilla y yo, que era Olvídate de mí, cuyo título inglés era mucho más complicado y más largo, que me descolocó bastante esta película. No sé si os suena, ¿alguien la ha visto? Eternal... no recuerdo el título. La de Eternal Sunshine. Eternal Sunshine of the Spotless Mind o alguna cosa parecida. Sí, la vi hace tiempo esa. Pues sí. Esta película que hay una deconstrucción un poco de los personajes, les va borrando cosas de la memoria, olvidan la relación que han tenido, van borrándola, luego quieren desborrar lo que habían borrado para volver a adquirirlo, que realmente, sí, empecé la película pensando que era una cosa y me fue atrapando muchísimo, ¿no? Es que es como muy, bueno, onírica, ¿no? Tiene una parte un poco como si fuera muy un sueño, y esa la recuerdo. También recuerdo otra, mucho más complicada también, de Christopher Nolan, que la película era Memento,
seguramente una de las primeras películas con las cuales se dio a conocer, que el actor era Guy Pearce, que también he doblado en algunas ocasiones. Y era una película, para aquel que lo haya visto, que está como desordenada, ¿no? Que todas las secuencias están un poco desordenadas. El actor principal no desveló nada con esto, pero tiene amnesia, ha perdido la memoria, solo recuerda una serie de cosas, las otras no, y se las tiene que ir apuntando lo que le pasa cada día, porque cada X tiempo vuelve a quedarse en blanco, ya no se acuerda de nada y tiene que recurrir a lo que se va tatuando en la piel, a lo que va escribiéndose en notas. Y la película, ya para dar un poco esa sensación de confusión, de pérdida del personaje, está absolutamente desordenada, con lo cual, hasta que no vas encadenando varias secuencias, no empiezas a entender un poco qué es lo que está ocurriendo allí. Esto encaja con lo que había pasado antes. Tienes que, como espectador, montarte también un poco tú el sudoku de la película, y al nivel y a la hora de doblarlo, pues también fue muy complicado, la verdad, porque también era un poco a ciegas, ¿no? Uh-huh. Mario DS te pregunta varias preguntas en una. Venga. A ver. Te habla de Sonic 3. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de doblar a dos tipos de Jim Carrey? ¿Has usado la misma voz? ¿Le has cambiado el tono? Claro. Hay que cambiar, porque además son dos personajes de edades muy diferentes, y eso Jim Carrey tiene la capacidad y el registro como para poder hacerlo, pero claro, hace de él y de su abuelo. Con lo cual, lógicamente, tiene que haber una familiaridad, la hay, porque no deja de ser Jim Carrey, caracterizado de un personaje o de otro, y en la voz también se tiene que reflejar, o sea, que es evidente que todo el mundo sabrá que es la misma voz, pero a la vez hay que darle dos personalidades muy diferentes, y esa, bueno, me sirve mucho para este tipo de personajes. Cuando me toca hacer alguna cosa así, me sirve mucho los referentes, ya no solo familiares, intentar recordar la voz de mi padre, que más allá de Luis Posada Mendoza, que más allá de doblar a Obi-Wan Kenobi, como te he explicado antes, también es la voz del doctor Emmett Brown de la saga Regreso al Futuro, el científico loco que acompaña a Marty McFly en sus aventuras, que también era un papel un poco loco, un poco histriónico, que podía ser también un Jim Carrey de la época, por así decirlo, ¿no? Pues me gusta poder emular un poco aquellos tonos de esta gente que venía también del mundo de la radio, y que también tenían otra forma de decir y unas formas de colocar la voz un poco más graves y más ampulosas, pues utilizar un poco recursos para poder hacer de mi propio abuelo y tener conversaciones conmigo mismo. La verdad es que ha sido muy trabajoso y difícil, pero a la vez muy divertido, muy divertido. Yo disfruto mucho doblando a Jim Carrey. Cada año, cada vez que cada película que llega nueva de él, por así decirlo, sufro un poco menos y me divierto más. Las primeras películas me divertía la primera hora de trabajo, las 2 primeras horas de trabajo, y las otras 4 horas de cada sesión me agotaba, ¿no? Y ahora ya con el tiempo pues empieza a ser un poco al revés, ¿no? Me divierto las 4 o 5 primeras horas de sesión, y a lo mejor la última ya es la que me agota, ¿no? Pero a base de conocerle y de que él también, me imagino que con la edad también ha ido frenando un poquito sus locuras, pues me encuentro cada vez más cómodo en ese sentido, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a hablar ya del último bloque que me queda y que la gente también está esperando, y el motivo por el que estás aquí también. A ver. El bloque anime. El bloque anime, ahí estamos. Bueno, tú tienes casi más información que yo. Bueno, poco más, ¿eh? Poco más. ¿Cómo fue tu experiencia trabajar en anime? Porque además son de tus primeros trabajos, son animes antiguos también, que unos igual son más conocidos que otros, a lo mejor la generación de ahora. Yo, por ejemplo, he visto poquitos, conozco algunos, pero he visto poquitos. Pero queríamos saber cómo fue tu experiencia en esos comienzos. Pues bien, lo más antiguo que recuerdo seguramente pues debía ser el Candy Candy que has mencionado, que esto tiene un montón de años y ya no recuerdo ya prácticamente ni al personaje. Pero es verdad que es adaptarte a una forma diferente de hacer. Tienen esas bocas, ¿no? Que que se cierran de golpe, que todo es como mucho más brusco, un poco como decía antes, siempre generalizando, ¿eh? Es otra forma de hacer, pero es verdad que tienes que ser capaz de exagerar también mucho los tonos, porque acostumbran a estar todo muy marcado, ¿no? La zona intermedia es la menos habitual. Pero lo disfruto también como un reto más dentro de este trabajo, ¿no? Además, no sé si los has mencionado antes, pero últimamente también he podido colaborar en algunos como Mob Psycho. Mob Psycho, no recuerdo el número, 4.000, 20.000, no lo recuerdo. No es una serie que siga, así que no te lo puedo decir. Vale, pues y Vinland Saga.
Psycho, exacto. Y Vinland Saga también he tenido oportunidad de poder también hacer un personaje así más medieval, que también es un estilo que me gusta mucho, con Jaime Roca dirigiendo, que lo tenemos moviéndolo de Teatrónime, como bien sabes. Y bueno, bueno, los retos son lo mejor, aunque yo siempre me he especializado, como decía antes, más en actores de imagen y en películas de cine, pero este tipo de trabajos también motiva mucho. Recuerdo también con mucho cariño la serie de Monster, ¿no? De que también ahí el personaje no aparecía de principio, era un personaje que se incorporaba ya a mitad de serie seguramente, o no sé en qué temporada, pero también con un trasfondo detrás. Además, es todo acostumbra a haber siempre una carga dramática muy, muy importante, ¿no? En el fondo hay mucho Shakespeare detrás de todos estos animes, tanto si es una cosa de ciencia ficción futurista, como si es una cosa histórica de época, como si es una cosa también de misterio, de espionaje. Acostumbra a haber siempre un conflicto interno personal de todos los personajes muy fuerte, ¿no? O sea que eso forma parte, me imagino, también de la cultura asiática, ¿no? El que todos tienen detrás una historia que les un determinismo, ¿no? Que les viene marcado ya desde sucesos que han pasado desde su infancia o desde antes, y eso te obliga a cubrir bien los personajes, que tienen una complejidad mayor de lo que parece a simple vista, ¿no? Uh-huh. Pues Monster yo creo que es la serie insignia de la que has participado. Iba a hablar de ella y además en el chat me han pedido que hablemos de ella en concreto. ¿Cómo fue entrar en esa serie? No sé si te comentaron algo de qué iba, cómo iba a ser tu personaje. Sí, siempre te explican algo. Lógicamente el director te pone un poco en situación, pero a veces no son fáciles de explicar al ritmo que trabajamos también, que es llegar y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hombre, mira, vas a empezar el personaje. Pues va, en 5 minutos te hago aquí un poquito te pongo en situación. Y a veces es complicado porque no es fácil explicarlo y a veces no es fácil entenderlo tampoco, ¿no? Con lo cual recuerdo que tampoco me sumergí sin haber entendido muy bien el contexto que me querían explicar, ¿no? Pero enseguida vi que el personaje, pues que tenía además esa ambivalencia, ¿no? De que era un personaje oscuro, con unas motivaciones no demasiado claras y brillantes en un principio, con lo cual había que mantener un poco una ambigüedad de saber, ¿no? Que parece que apunta a que va en busca del bien, pero en el fondo tiene un pasado que dice todo lo contrario y al revés. Sí que recuerdo que en esa serie mucho menos habitual es encontrar la voz del protagonista, que era Jordi Brau, del cual estaba hablando antes como voz de actores maravillosos de Hollywood y que no se ha prodigado mucho menos que yo en este tipo de trabajos, y sin embargo allí tenemos a una voz de cine, una voz cinematográfica muy, muy, muy conocida por todos, haciendo al protagonista de la serie, y eso también le daba como un brillo especial. Estaba muy cuidado ese doblaje en general. También estaba mi otro socio de los estudios Paul Ford, Óscar Barberán, también participaba en Monster, y había, bueno, el reparto salía mucha gente, acostumbra pasar también en este tipo de series, salían muchos personajes y la historia, a ver, entera no la vi nunca, o sea, también reconozco que seguirla de principio a final no, pero sí un poco pues toda la parte que me afectaba. Y bueno, cuando ves que estás tratando con un buen producto, que el acabado del producto original está bien hecho, que te gusta, que estéticamente también te gusta cómo entra, y que los personajes tienen un poco lo que decía, esa complejidad, más capas de las que parecen en un principio, pues como actor lo disfrutas, evidentemente, lo disfrutas. Uh-huh. Y yendo allí a doblar en la sala y tal, como ha pasado, en esa serie han pasado muchísimos actores y actrices de voz muy reconocidos. No sé si habrás coincidido con alguno, o decías, jolín, ¿estás tú también aquí? O ya trabajábamos separados. Este es uno de los grandes handicaps, y que nosotros cuando empezamos, en nuestra época, cuando yo empecé en los años 80, sí que trabajábamos un poco pues como el radioteatro, como lo que también conocía indirectamente de donde procedían mis padres, ¿no? Y todos hemos visto imágenes, ¿no? De varios actores así juntos delante de un micrófono, gesticulando y poniéndose en posición de ahora hablo yo, ahora hablas tú, y todo eso funcionaba así, realmente doblábamos así. Sí que podíamos grabar en pistas separadas algunas cosas, y se pisaban de una forma muy bestia, o era una televisión mientras hablaba un actor, pues evidentemente eso sí que se tenía que grabar aparte porque se tenía que ecualizar de forma diferente, ¿no? Sin embargo, ya a partir de los años
90, finales de los 80, primeros de los 90 sobre todo, que llegó por el proceso también del digital y el sonido Dolby, el 5.1, los altavoces, unas voces tenían que sonar por unos altavoces, otras voces tenían que sonar por otros, con lo cual ya empezamos a ensayarlo juntos, pero a grabar por separado, para que luego, no, tú grabas separado, tú también, todo el mundo por separado, y de ahí ya pasamos a ya ir, ya no coincidir ni ensayar juntos, ya directamente ya nos convocaban a cada uno, acababa su papel, yo acababa, llegaba el otro, hacía lo suyo, el otro venía al día siguiente, o sea que ya coincidimos la mayoría de ocasiones, y ya desde entonces coincidimos en los pasillos, o si estás después del que está trabajando, pues le saludas, te cruzas con él, o viceversa, con el que viene después también te cruzas y le saludas, pero prácticamente la convivencia es el director, el técnico y el actor, actriz que está trabajando en ese momento en sala. Con el resto, pues te tienes que ver en las salas de espera o en asambleas cuando hablamos un poco de nuestras reivindicaciones sindicales, etcétera, etcétera, pero es poco habitual trabajar ya con alguien a la vez, ¿no? Bueno, retomando el tema del anime, has hecho, esto no lo he dicho, has hecho anime tanto en español como en catalán. También. ¿Cómo es tu experiencia ahí con el catalán? Bueno, bien, tengo la suerte de hablar con fluidez los dos idiomas, porque en casa ya se hablaban ya desde pequeños. Mi padre era valenciano. Él hablaba más castellano, que también sabía hablar valenciano, pero su idioma principal era el castellano. Mi madre hablaba el catalán, que era su idioma principal. Se hablaba pues tanto castellano como catalán, se hablaban los dos idiomas en casa, y hemos tenido la suerte, pues como tantas otras familias, que somos mezcla de gente de aquí y de fuera, que existe una convivencia absoluta en este sentido, y nos ha sido relativamente fácil. Sí que es verdad que el catalán de doblaje, en general, sobre todo porque el exigido ya desde el principio por TV3, la principal suministradora de trabajo en catalán, pues siempre han intentado que de buen principio sea un catalán que enseñe a la gente, ¿no? Que sea normativo, que ayude a que la gente aprenda a hablar bien el catalán, no solo el catalán coloquial que se habla en la calle, que muchas veces pues tiene muchas mezclas con el castellano, sino que sea un catalán, pues intentando que haya muchas palabras del vocabulario catalán que no se pierdan, que caigan en desuso. Con lo cual siempre ha habido ese intento normativo de que se hable un catalán seguramente más culto, más correcto que el catalán coloquial que se habla en la calle, y un poco la dificultad fue aprender un poco a poder hacer ese catalán correcto, tanto si estabas haciendo un Shakespeare, razón de más, porque entonces ya se buscaba un catalán mucho más complejo y alambicado, pero si estabas haciendo cualquier tipo de otro trabajo en catalán, cosas más coloquiales, de chavales jóvenes, también siempre hemos tenido que luchar un poquito para defender que sea un catalán que la gente lo entienda, que sea suficientemente actual, pero a la vez sin que se pierdan según qué tipo de expresiones o según qué tipo de palabras, ¿no? Pero a nivel de pronunciación no tengo ningún inconveniente. De hecho, con mucha gente pues empezamos conversaciones en castellano, las seguimos en catalán, volvemos a castellano, volvemos al catalán. El bilingüismo es una cosa que ya es que ni te das cuenta muchas veces, ¿no? Y esta conversación, ¿cómo la has tenido? Pues ya no me acuerdo, ¿era en castellano, era en catalán? No sé, ¿cómo hemos estado hablando? Pues no sé, y tal como surge, ¿no? Hay cosas que son más fáciles de una manera o de otra, o que con quien has empezado a hablar la primera vez en catalán, pues normalmente pues ya mantienes ese idioma. Con quien has empezado a hablar en castellano también lo mantienes. Pasa con mi propio nombre, ¿no? Luis, que hay mucha gente que me llama Lluís, en catalán sería Lluís, con ella delante, y en castellano Luis, y hay gente en catalán que me llama Luis, gente en castellano parlante que me llama Lluís. Como el cambio es tan mínimo en mi caso, que es simplemente pues esa primera letra, nunca he tenido ningún problema en combinar los dos nombres. Cuando estoy hablando en castellano, pues soy Luis, y cuando estoy hablando en catalán, pues soy Luis, sin problema, ¿no? Pero bueno, se ha hecho mucho trabajo, y aquí también el catalán en el anime ha sido un bombazo en sus épocas, ¿no? Todos conocemos aquí el efecto ya no solo cultural, sino sociológico de series como el Bola de Drag, ¿no? El Bola de Dragón, o como el One Piece o Naruto, series de este tipo tan populares, que han ayudado a que varias generaciones de chavales, que ahora ya no son tan chavales, que seguramente ahora ya son adultos, hayan normalizado el catalán mucho más que si no hubieran existido, ¿no? O sea, que ha ayudado a conservar que no desaparezca la lengua, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo no sé hasta qué punto estás puesto en el anime más o menos,
Poco, dijéramos que poco, Poco. pero Bueno, adelante. pues entonces desde tu experiencia con el Venga. doblaje, me gustaría saber si ves o qué tipo de diferencias ves entre el anime de los 80, 90, donde estuviste doblando, con el de ahora. Voy a hacer un mínimo repaso para que Sí, venga. tú también recuerdes un poco y la gente sepa en qué series has participado anteriormente. Estuviste, y películas. Perfecto. Estuviste en Appleseed, en Devilman, El Nacimiento, y Devilman 2, El pájaro del demonio. Estuviste en Candy Candy, en Monster, en Locke, El pequeño Superman, en La leyenda de Frankenstein, en Ghost in the Shell, ojo, este también es gordo, Sí. y en La leyenda de los héroes de la galaxia. Wow. Vienes de ese recorrido. ¿Y ahora qué te encuentras? ¿Ha cambiado mucho? ¿No ha cambiado? ¿Depende de la serie? A ver, de muchos de estos personajes que me acabas de mencionar, tengo que lamentar que realmente no recuerdo ni siquiera el producto, y algunas series no las he visto, o algunas películas no las he visto, algunas sí que las recuerdo más. Claro, para mí yo me tengo que remontar a los primeros que conozco, ¿no? Antes de participar yo ya era fan también de ello, y entonces ahí nos remontamos pues a Heidi y Marco, o a Mazinger Z, o Meteoro, por decir las series que recuerdo un poco de aquella época, que eran los primeros bombazos que ya venían de Asia en este sentido, ¿no? Y la comparación que haría con los actuales últimos que he podido participar, creo que hay un tratamiento para adultos mucho mayor en los actuales, que habrá para todas las edades, imagino, ¿eh? Tampoco, como mis hijos ya son mayores y hace tiempo ya que no sigo ninguno, pero hay unos tratamientos mucho más crudos, mucho más directos, hay mucho más background de los personajes, hay planteamiento en general mucho más adulto, ¿no? Tanto si es una serie juvenil o no, pero está todo mucho más trabajado, y ahí los sentimientos son más duros en muchos casos, ¿no? Las que yo recuerdo pues eran, bueno, pues mucho más dulces, mucho más infantiles en ese sentido, más inocentes, más simples, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Pero no sabría tampoco decirte mucho más. Lo miro desde el punto de vista del actor. Tampoco cambia mucho, simplemente en cada una de las historias tienes que saber cuál es tu rol, cuál es el personaje que te reparten, qué representa, qué pieza es dentro de esa obra audiovisual, qué pintas tú ahí dentro, cuál es el instrumento que estás tocando en la orquesta en ese momento, y saber qué frecuencia tiene y hasta dónde abarca, la importancia o no, y jugar a ello, que es un poco mi misión como actor y actor de doblaje, ¿no? Intentar enfundarse en ese personaje, que todo concuerde, que todo funcione, que los diferentes registros de los diferentes personajes cuadren entre sí, que las voces no se empasten entre ellas, que puedas distinguir la personalidad de cada personaje también por la voz. Y yo creo que es un poco lo que me atrae más de este mundo, ¿no? Que ofrece una variedad de personajes muy fuerte, pero es verdad que ahora noto un componente como mucho más, bueno, digo la palabra duro, pero no sé, con una energía más fuerte en muchos casos, ¿no? Y te voy a preguntar por las anécdotas. Venga. Bueno, no, en general, anécdotas, curiosidades que, no sé, que hayan sido buenas o malas, que se te hayan quedado ahí. Bueno, no sé, a ver, históricamente pues recuerdo que como me llamaba igual que mi padre, me llamo igual que mi padre ya falleció ya en el año 92, hace muchos años, pero era Luis Posada Mendoza, yo soy Luis Posada Cugat, pues ya cuando yo empecé a trabajar en esto, él evidentemente llevaba muchos años y era el antiguo, pues sí que recuerdo que de entrada ya recuerdo una vez que llamaron a casa preguntando por mí, me llamaron, oye, ¿está Luis Posada? Se puso mi padre al teléfono, sí. Y entonces él mismo dijo, ¿el padre o el hijo? Pensando, bueno, a ver, ¿a quién se dirige? Le dijeron, ¿el padre también dobla? Le preguntaron, ¿no? A lo cual él a eso le ofendió, lógicamente, de cómo que el padre también dobla. El padre es el actor de doblaje que llevo tantos años trabajando y él acaba de empezar, que lleva, ¿no? Un poco la anécdota de que en ese momento, pues bueno, la gente que ni siquiera, que le llamó, ni siquiera sabía que él ya se dedicaba. Y luego encontrarnos en algunas ocasiones, pues que iba a la convocatoria donde me habían llamado,
yo con mis 20 o 25 años me encontraba que ahí tenía delante un juez de 65 años que no me iba para nada, que evidentemente mi voz no la podía llenar ni en pintura y era, uy, creo que aquí ha habido un error, no, hostia, no me fastidies, pues sí, hombre, si este era tu padre, ¿cómo es que te han llamado a ti? Y viceversa, se había también encontrado en alguna convocatoria, pues llamarme a las 8 de la mañana, que yo estaba durmiendo plácidamente porque no tenía trabajo, decir, vente corriendo que me he encontrado aquí un chavalito de 20 años y era para ti, venga, va, coge, dúchate y vente pitando que te esperan. Cosas como esta pues han sido divertidas. O como ahora, por ejemplo, también en alguna ocasión en series como los Simpson, me parece que ha sido, pequeños homenajes al personaje del Doc Brown de Regreso al Futuro, en la cual, como ya hace muchos años que falleció, pues me han llamado pues para poder hacer una o dos frases de un cameo, ¿no? del personaje, o alguna vez alguna campaña de publicidad, algún actor disfrazado del Doc de Regreso al Futuro, pues poder hacer la voz del Doc Brown en homenaje un poco imitando lo que había hecho mi padre, sobre todo teniendo esta sensación que me hace explotar la cabeza, que yo en estos momentos tengo justo la edad que tenía mi padre cuando dobló la primera película de Regreso al Futuro, que para mí entonces ya mi padre era un señor mayor, por así decirlo, ¿no? Y además, claro, la gente de nuestra generación anterior, pues la manera de vestir, la manera que tenían de todo, de peinado, de arreglarse, de ser, pues les hacía ser más mayores a nuestros ojos que seguramente lo que eran, ¿no? Y me cuesta pensar que yo en este momento tengo la edad que tenía mi padre cuando dobló al Doc de Regreso al Futuro, ¿no? Y bueno, anécdotas de doblajes que no sé, se podrían explicar muchísimas, ¿no? Como acabamos doblando Titanic, pues a las tantas de la noche en un fin de semana, pues porque había que entregar deprisa la película y tardaron mucho en escoger las voces de los dos protagonistas, y entonces las escenas finales de Leonardo DiCaprio en el agua congelada, pues realmente yo ya estaba allí destemplado, tarde, ya con el temblor ya salía solo prácticamente del agotamiento y de todo, ¿no? No sé, son muchos años y muchas historias. Uh-huh. Y bueno, también otra pregunta típica que suelo hacer, que también me parece una curiosidad, es sobre las voces de ambiente. Sí. ¿Qué dices tú de las voces de ambiente? ¿Qué digo yo? ¿Qué cuento yo de las voces de ambiente? Pues mira, que son importantísimas. No, pero ¿qué dices tú? O sea, cuando te dicen tienes que hacer voces de ambiente, ¿tú de qué hablas? Voces, vale, pero cuando tengo que inventármelo un fondo de algo, ¿no? Inventarte, sí. Vale, sí. A ver, yo de entrada también tengo que decirte que cuando esporádicamente también dirijo alguna vez, ¿no? No es muy habitual, pero de vez en cuando pues también dirijo algún doblaje, y a mí este tipo de situaciones, de ambientes, me gusta. Si yo me encargo de los diálogos, de ajustar los diálogos de esa serie o de esa película, me gusta dejarlo todo súper especificado, con lo cual, cuando yo llevo convocatorias, sea cual sea el ambiente, siempre hay una serie de frases que ya he escrito previamente para que los actores que participan ya tengan un diálogo para poder decir y no lo tengan que inventar 100%, excepto que nos encontremos con alguna secuencia que no tenía que hacerse nada y hay que hacer algo y no estaba previsto, y entonces ahí hay que improvisar, ¿eh? Pero no tengo ningún problema, depende. Claro, depende mucho si estás haciendo un ambiente en un restaurante de una familia que está comiendo y está de fondo y tienes que llenarlo, como si es un aeropuerto, como si es gente que pasa por la calle, o un ambiente de comisaría que los policías van hablando de fondo. Claro, ahí tienes que tirar un poquito del vocabulario que toque en cada caso y de tu experiencia. Por suerte hemos hecho ya tantas películas, los que ya llevamos unos años, que más o menos pues estamos ya, lo que se dice, con el culo pelado de poder improvisar y hacer cosas, pero no es lo que me guste más, la improvisación de algo así, que no sé, no es que lo disfrute excesivamente. Yo prefiero que las cosas estén preparadas, saber perfectamente qué es lo que se tiene que decir, cuánto dura, cuánto tiempo tengo que estar hablando, ¿vale? Esto dura 1 minuto, pues vamos a calcular exactamente cuántas frases hay. ¿Estoy conversando con alguien o es uno solo que está hablando solo por teléfono? Me gusta técnicamente acotar exactamente qué es lo que hay que hacer, y a partir de ahí, pues lógicamente, tirarte, improvisar, intentar no decir muchas tonterías, ceñirte a las frases, un poco los tópicos, las frases comunes, para que no haya nada que luego chirríe un poco cuando lo oigas de fondo, ¿no? Que están hablando y de repente dices, ¿qué está diciendo ese tío que está ahí? ¿Qué está diciendo? Han de ser cosas un poco estándar, que no embarullen. Además, esto normalmente, los ambientes, simplemente sirve para crear una sensación
al espectador, ¿no? De dónde está situado, lo que está ocurriendo, pero acostumbra a ver otro tipo de cosas, o bien otras conversaciones más importantes que escuchar, o bien visualmente cosas que está ofreciendo el director al espectador para que las siga y simplemente necesita esa atmósfera particular, ¿no? Pero sí, pero es una forma de, bueno, es la forma habitual de entrar en la profesión. Trabajar en lo que llamamos ambientes, y varios. Son los personajes cortitos que tienen pocas frases, más los ambientes, barullos en general, que no tienen ningún personaje adjudicado, y es la forma de entrar en la profesión, y no es nada fácil tampoco, porque dentro de esos personajes cortitos siempre te reparten varias cosas para amortizar, pues no, si han de venir 4 o 5 personas a hacerme todos los ambientes de esta película, pues intentar sumar que hagan varias cositas cada uno, y así entre los 5 me lo hacen todo, ¿no? Y entonces te encuentras con que tienes que hacer nuevamente pues personajes que a lo mejor alguno te encaja, te va bien, que es de tu edad, pero a lo mejor tienes que hacer un chavalito mucho más jovencito de lo que te va a tu voz, y luego hacer un abuelo con otra voz que tampoco es la tuya, y luego hacer de cosas diversas. Igual tienes que hacer de un camarero, que un policía, que un bombero, que un secuestrador. Con lo cual no es fácil, es la forma habitual de entrar en la profesión, pero a la vez tienes que mostrar un abanico de registros y estar preparado para poder hacerlos. Y luego, lo que decías tú, esa inventiva un poco para... Ahora lléname aquí 2 minutos de la sala de espera de un hospital, claro. No es fácil, ¿eh? Estar hablando 2 minutos sin tener un texto delante. No es fácil, ¿no? Sí, eso es cierto. Y bueno, me tienes que hablar, has sacado el tema de ajustador. Sí. Tienes que hablar un poquito de él, porque la verdad es que no lo sabía. Ah, mira. Nos vas a alumbrar un poquito. Venga, lo que modestamente pueda. Sí, claro. Háblanos de qué te encargas, qué es lo que te gusta más, qué te parece igual más monótono, no sé, cómo lo vives, cómo lo disfrutas. Bueno, tiene una parte gratificante el ajuste, y es que consigues dar forma, consigues trasladar desde tu punto de vista, o cómo te gustaría a ti como espectador que te llegara esos diálogos. Está en tus manos el que esas frases sean un poco más frescas, más fluidas, o que sean pues un poco... que suenen un poco más forzadas o más artificiales. A cada uno le gusta, pues tiene su vocabulario, y hay frases que le suenan mejor que otras, ¿no? Pero tener la posibilidad de tener, no la última palabra, porque la última palabra siempre la tiene el cliente, que es el que acaba aprobando o no pues ese ajuste, o acaba supervisando y diciendo, perfecto, o haciéndote los cambios, ¿no? Pero es gratificante que tú puedas decidir cuál es el registro que utiliza cada personaje en la película. No todos los personajes de una película proceden de un mismo ambiente, o proceden, bueno, habrá películas en que sí, pero que se marque un poquito esa diferencia de que habla de una forma más tirada o más dejada, o el que habla de una forma un poquito más culta, y sobre todo las expresiones, ¿no? Trasladar estas expresiones a expresiones castellanas, que no suenen excesivamente antiguas si el contexto no le encaja, que sean expresiones modernas, pero no tan modernas como para que a lo mejor te sacan un poco de la película. Saber cuál es un poco... No hay una regla matemática que funcione siempre en todos los casos, ¿no? En cada película, en cada serie hay un ambiente diferente, unas atmósferas diferentes, y está en tus manos como adaptador de diálogos y luego como director de doblaje en que eso quede lo más creíble posible, ¿no? Que el que lo está escuchando en ningún momento se sienta expulsado de la película, o haga algo que, como decía antes, que chirríe como para que digan ¡guau! O como a veces pasa, hostia, ¿qué es esta voz aquí? ¿Qué ha pasado? ¿No? Que notar alguna, lo que nosotros decimos, alguna marcianada, ¿no? Que puede ser o una frase concreta o una voz que no pega nada en un momento determinado que te choca. Si en ese momento te hace dudar de qué ha pasado con el doblaje, si te hacen este planteamiento, es que como espectador has salido rebotado de lo que estabas viendo, has salido de la película, has salido de la serie, y luego tienes que hacer el esfuerzo de volver a entrar, ¿no? Decir, bueno, venga, voy a seguir viéndolo porque en el fondo me gusta, pero... Entonces, evitar un poco que pase eso, que todo fluya bien, que desde el principio no te plantees que eso está doblado, sino que, hostia, funciona muy bien, las voces quedan bien, encajan con los personajes y con sus caras y con todo, y la forma de hablar que tienen me encaja un poco con todo lo que está ocurriendo. O sea, conseguir que eso fluya, todo bien, es el reto principal. Y ahí entra pues lo que decíamos con la adaptación de diálogos. Hay que saber jugar primero con que nos vamos a encontrar que en la mayoría de ocasiones, la mayoría de idiomas, son más cortos que el español, son mucho más monosilábicos. Hablamos del inglés, o según que el coreano, chino, japonés ya domino menos, pero por ejemplo el inglés, que
vamos a poner que sea el 80 o 90% del idioma original de la industria audiovisual mundial, pues en muy pocas sílabas se da mucha información. Eso traducido literalmente al castellano salen frases mucho más largas. Entonces tienes que decidir no solo borrar esta palabra o borrar esta palabra para que la frase quepa y se entienda todo bien, sino que a veces tienes que reformular la frase de otra forma, reconstruirla de otra forma, ¿no? Es decir, bueno, ha dado esta información, pero con esta traducción que tengo no puedo quitarle 2 palabras, porque si quito 2 palabras va a parecer que hablan indio. Tú, venir aquí, how. ¿No? Tienes que hacer la frase de otra forma. Entonces, ese jeroglífico, ese pasatiempo un poco de adaptarlo todo para que perder la mínima información posible, siempre se va a perder algo. Traducción es una traición siempre, ¿no? Traduttore, traditore, es lo que se había dicho, siempre esa adaptación no va a ser nunca igual, siempre se van a perder cosas, pero conseguir que se pierdan las mínimas posibles, que los juegos de palabras estén, que si una cosa tiene que rimar esté, que si están cantando una cosa, pues que tenga esa musicalidad, el texto para que encaje. Bueno, son muchas cosas las que incluye el ajuste de diálogos. Y yo lo disfruto, la verdad, es trabajoso. Yo empleo muchas horas, soy muy lento en ese sentido, es un trabajo que se hace en casa y pues dedico mucho tiempo y no sé, no siempre me sale muy a cuenta, porque esas horas dedicadas a doblar seguramente me saldrían mucho más rentables, pero bueno, cuando toca y cuando me apetece, pues me gusta, lo disfruto. Uh-huh. Y bueno, ya los últimos minutos de entrevista, llevamos ya 1 hora y pico. Quería preguntarte por los anuncios. Antes de entrar a la pregunta, sí que me gustaría que nos pusieras un poco en situación en qué anuncios has estado. Nos has dicho antes el de ¿Te gusta conducir? Sí, el de ¿Te gusta conducir? He estado muchos años. Bueno, ahora realmente ya ha cambiado mucho, ¿eh? Ha habido épocas en las cuales he estado haciendo muchas cosas. Coches, bancos, principalmente son los que hacen seguramente más cambios. Estuve mucho tiempo también haciendo la voz de Gas Natural, por ejemplo, ¿no? De Gas Natural Fenosa. Pero bueno, todo eso siempre va cambiando y ahora la verdad es que el terreno de la publicidad, en mi caso concreto, ha bajado muchísimo porque, lógicamente, por una cuestión de edad también, ahora se buscan voces más jóvenes y más frescas, mucha más presencia de voz femenina, que es lo lógico, ¿no? Que haya una paridad que antes no existía y la gran mayoría de las voces publicitarias, excepto cuando eran cosas muy femeninas, por defecto eran siempre de hombres. Eso pasaba también en los carteles de las películas, si te fijas. Ahora ya hace muchos años que se leen muy poco, acostumbran a estar siempre subtitulados, pero antes los que llamábamos entonces insertos, que era cualquier rotulito que salía en algún sitio, un cartel que se veía por la calle, siempre había una voz que parecía que provenía de los cielos, que leía, ¿no? Comisaría, 8 de la mañana. Había una voz que leía todos los cartelitos que salían y casi siempre eran voces de hombres, ¿no? O sea que es verdad que ya tocaba un cambio en ese sentido. Y hoy por hoy la publicidad funciona con mucha más voz femenina, cosa que, como digo, ya era lo que tocaba, y con voces jóvenes, básicamente. Igual que con el doblaje, pues sí, siguen quedando un poco estos personajes que seguimos doblando, pero claro, ya más allá de hacer el protagonista, pues ya nos encontramos que cada vez vamos haciendo, los que son de mi quinta, pues el padre del protagonista, el malo. Los malos todavía son personajes que hay que llenar, con los cuales disfruto muchísimo, mucho más difíciles de hacer que los galanes. Y el amigo del malo, el amigo del padre o el tío, ya empiezan a ser personajes más secundarios, y en publicidad también pasa eso. Pero bueno, durante muchos años hemos hecho muchas cosas, pero claro, mi memoria ahora me impide también recordar campañas así muy conocidas. La que ha durado más años y estuve más tiempo y una de las más conocidas era la de Te gusta conducir, que además en su momento casi creó una forma de hacer en la cual les pedían a casi todos los locutores de España, oye, hazme la voz estilo Te gusta conducir, ¿no? Que me llamaban muchos, tanto de Madrid como de otras comunidades, como compañeros de Barcelona, que me decían, hostia, tío, qué pesado estás con lo del Te gusta conducir, que todo el mundo quiere ahora el tono del Te gusta conducir, porque se puso como muy de moda y era un poco, las modas cambian y todo va evolucionando, y ahora pues nada, seguimos haciendo cosas en catalán, campañas de cosas en catalán, sí que voy haciendo aquí, ¿no? En ese sentido, sí, vamos conservando, pero nada, las grandes campañas ya han pasado para nosotros, al menos para mí. Bueno, todavía te queda recorrido, así que todavía no. La voz está ahí, sí, estoy disponible para lo que haga falta, ¿eh?
Por eso, que todavía no digas qué ha pasado, todavía no. Bueno, Todavía no, que hay tiempo. hay que saber vivir el momento también y adaptarse y saber dónde estás. Eso siempre es importante, con sinceridad, con modestia y con conocimiento de la profesión. Uh-huh. Y sobre los anuncios te quería preguntar, ¿qué diferencias y qué dificultades hay respecto a doblajes de películas o de series? Bueno, básicamente los anuncios no dejan de ser obras audiovisuales, pero claro, mucho más cortitas. No solo es eso, porque la mayoría el spot estándar de televisión, por decir algo, pues son 20 segundos o 10 segundos, o 5 o 30 o un minuto, pero dijéramos que el habitual suele ser de 20 segundos. Es una película de 20 segundos en la cual explica una historia y a veces pues hay que doblar algún personaje o a veces simplemente eres la voz institucional de la marca, la que hace el cierre de la marca o la que vende un poco el producto. Es un trabajo mucho más corto que un doblaje, evidentemente. También es verdad que es mucho más intenso porque el presupuesto también es mucho mayor. Se cobra mucho más por la publicidad que lo que se cobra por doblaje. Al menos hasta ahora siempre había sido así. Con lo cual, a veces provoca unos desequilibrios, ¿no? En el sentido de que alguna campaña de alguna marca conocida, en el momento en los cuales había mucho más auge, se utilizaban muchas más voces de doblaje, pues podías invertir una hora de tu tiempo en hacer un spot de 20 segundos, que no deja de ser proporcionalmente un buen rato, ¿no? Porque son 20 segundos, pero se pagaba mucho mejor. Podías cobrar el equivalente al doblaje entero de una película, por ejemplo, de un protagonista que a lo mejor te tienes que estar 3 y 4 días enteros doblando al protagonista de una película. En cambio, sin embargo, luego, si te salía una campaña de estas buenas, en una hora, pues podías ganar lo mismo. Es verdad que entonces se exige también un nivel de precisión mucho mayor, que los matices sean mucho más correctos, te van a exigir exactamente que funcione, porque también pagan una cantidad mucho más alta, ¿no? Tienes que tener bastante dominio técnico de matices, de un pequeño cambio de volumen, un pequeño cambio de una sílaba más fuerte que otra, queda de una forma, queda de otra, has de ser capaz de ofrecer diferentes versiones de cada frase de las que hagas. O sea, el nivel de lo que te van a pedir va a ser mucho más alto, pero sin embargo, pues está mucho mejor pagado. Seguramente hemos disfrutado siempre mucho más del doblaje, somos actores, entonces estar delante de un personaje es mucho más gratificante o divertido, llámale como quieras, que de una voz que está diciendo te gusta conducir, pero a la vez, pues mira, económicamente siempre ha sido una forma de complementar nuestros sueldos. Uh-huh. Y bueno, ya te voy a preguntar ya lo último para cerrar. Y es la que también suelo cerrar con esta pregunta los directos. A ver. Y es ¿qué consejos le das a esas personas que quieren ser actores o actrices de doblaje o que están empezando a hacer sus pinitos? Bueno, hay una cosa que no es la habitual de comentar, pero que acostumbra a salir siempre, y es el tema de... Para mí la palabra mágica en esta profesión, y seguramente aplicable a todas las demás, pero sobre todo en esta se nota mucho, en la cual hay una presión escénica importante, es seguridad. La seguridad lo da todo. La seguridad hace que vayas relajado a trabajar. Si estás relajado en el momento que tienes que hacer cualquier tipo de personaje, vas a dar mucho más de tú mismo, vas a ser mucho más capaz de jugar con tus tonos, de jugar con tu voz. O sea que alcanzar esa seguridad te va a dar la tranquilidad de que vas a rendir mucho mejor. Pero precisamente la seguridad es lo más difícil de adquirir para alguien que está empezando, va en busca de ello. Cualquier cosa que aprendas que te ayude que te dé seguridad, te va a ayudar, pero, y ahora es donde quería llegar al principio, es importante que haya ese puntito de nervios también, ¿no? Mucha gente, ¿cómo hago para no estar nervioso? ¿Por qué me pongo nervioso cuando me pongo delante del micrófono? Estar nervioso está bien, es bueno, los nervios son buenos. Hasta cierto punto, siempre y cuando los puedas dominar, pero los nervios te van a mantener con ese punto de tensión necesario para dar lo máximo de ti. O sea, que una cosa es tener la seguridad de que lo vas a hacer, pero ese nervio, ese puntito que siente cualquier actor antes de hacer una interpretación, si es en un escenario, en directo, en un teatro, como si es en una grabación cinematográfica, en una obra de televisión y en un doblaje, ese puntito de nervios es bueno, es sano, no hay que preocuparse porque exista, con lo cual
No os preocupéis por esas mariposas en el estómago que están ahí, siempre y cuando no te impidan realizar tu trabajo como tú seas capaz de hacerlo, ¿no? Podría haber muchos más consejos. Lectura en voz alta, por favor, leed mucho y en voz alta, que la lectura es una cosa que se está perdiendo, y sobre todo de los clásicos, que se aprende muchísimo. Coged cualquier monólogo de obra de Shakespeare y leedla en voz alta y grabadla en vuestro móvil y luego escuchadla y ver todo el jugo que le podéis sacar a ese texto. Cuántas cosas, cuántos subtextos hay ahí, cuántas cosas se leen entre líneas y qué tono le tienes que dar. Una vez conoces y has traducido un poquito esas palabras que no entiendes, buscas qué significan, una vez ya sabes cuál es el contenido de ese texto que tienes que dar, léelo en voz alta y dale esa vida. Para alguien que te escuche, que no lo haya leído y que de repente diga, wow, entiendo todo lo que estás diciendo y entiendo por qué cada cosa está dicha como está dicha, ¿no? Leed mucho en voz alta, por favor, y luego no os preocupéis por ese puntito de nervios. Es bueno, es bueno. Muy bien, pues dicho queda. Y con esas palabras tuyas terminamos ya la entrevista. Bueno, ha sido un placer entrevistarte, de verdad. Yo lo he pasado muy bien, estado muy a gusto con vosotros aquí. Ha sido muy cundente, ¿eh? Para mí, especialmente, es de las entrevistas que más me han gustado. Maravilloso, qué bien. Yo no soy muy... acostumbro a hacer mucho de estas cosas, pero bueno, las que he hecho hasta ahora, todas siempre han sido una muy buena experiencia y en este caso pues también me he sentido muy a gusto y esta manera de enfocarlo también desde el punto de vista del anime, ¿no? Y de la animación y de las comparaciones también me ha gustado esta manera de enfocarlo, ¿eh? Me ha gustado. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero, por si quieres decir alguna cosa. Pues seguro, no sé, hemos hablado de muchas cosas, no sé, ya quedaremos otro día, si no, hacemos una segunda parte. Seguro que hay temas. Estás en tu casa, bueno, literalmente. Y nada, saludar también a todos no solo los de vuestro canal, sino de canal de Teatrónime, a animarles a que se conecten al podcast en directo que haremos este domingo y nada, que espero que les guste, que lo hemos preparado con mucha ilusión, con muchas ganas, una historia que está muy bien, El corazón de los 7 picos. Creo que se puede disfrutar y que os animo a que os apuntéis y que veáis ese contraste de voces que ha juntado Jaime Roca y el equipo para esta obra de podcast. Y por supuesto un saludo a todos los habituales del Ramen para Dos y a esa energía que explicaba antes, esa energía que desprendéis también vosotros, que dure muchos años. Sí, eso seguro. Son incansables. Bien. Nuestros seguidores siempre incansables. Bien ahí. Y justo Jaime ha dicho la participación que vas a hacer el domingo a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, hora nuestra en España. Sí, en España sí, que una hora menos en Canarias. Sí, pero también tenemos colaboradores del otro lado del charco, también tenemos voces internacionales, con lo cual es una hora que como lo vamos a hacer en directo, pues cada uno desde su propia localización, pues es importante que encontráramos este horario conjunto para poder hacerlo y creo que ese contraste de voces y de acentos y de matices que va a haber, yo creo que va a funcionar muy bien, muy bien. Sí, eso es segurísimo, porque ya el trabajo en sí ya es muy chulo, ya dar a voces aparte del continente, vamos. Pero ya veréis ya oiréis qué voces y nos veréis también, ¿no? Nos veréis emitiéndolas, ¿no? Pero ya veréis qué ramillete de voces tenemos ahí. Seguro que muy chulo. Pues nada, ya fantástico. Me despido de ambos chats, de Teatrónime y de Ramen para Dos. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchándonos en directo, a los que posteriormente nos vais a escuchar y a todos los que habéis participado también escribiendo, preguntando. Nos hemos dejado cosas en el tintero, pero bueno, no pasa nada. Seguro. No pasa nada. Hemos hecho una entrevista muy, muy chula, muy cundente y por aquí veo que también hay gente que quiere verla desde el principio. Fantástico. Así que nada, la podéis ver en el canal de YouTube nuestro y en el de Teatrónime, que se van a quedar ahí. Y bueno, y aquí ya sabéis que en Twitch pues dura unos cuantos días. En Teatrónime podréis aprovechar y ver otros trabajos que tienen allí colgados, muy interesantes y de muy alto nivel, ¿eh? O sea que vale la pena ya que os metáis y
Y igual que con el ramen para dos, o sea que vuestros fieles seguidores ya todo eso ya os conocen, ¿no? Pero Sí, los de ya se Teatrónimo lo también, conocen. bucead un poquito por allí y veréis que hay cosas muy, muy interesantes. Sí, sí, y también seguiremos trayendo a actores y actrices de doblaje para que nos cuenten sus experiencias, que a mí siempre me gusta escuchar. Me parece fascinante. Te las gracias por estar aquí, por dedicarnos esta hora y media casi. Pues mira, ahí hemos estado. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Lo he disfrutado. Permitidme que me despida emulando el show de Truman, por favor. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Encantadísima de estar aquí contigo. Igualmente. Un abrazo a todo el equipo, ¿eh? A la gente. También un abrazo a la gente Cooper. Y es cierto, Cooper y también Alejo, que ha estado detrás aquí de la emisión y que ha estado cubriéndome un poquito durante el ratito que me he ausentado. Nada. Pues nada, nos vemos en el siguiente directo. Adiós. Un abrazo.